Doña Marta, por favor, la veteranía es un grado. Ay, Dios mío, pero eso tiene doble sentido, ¿eh? No, tiene un solo sentido y necesariamente positivo. No, 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 no. No, me siento feliz de compartir contigo porque no siempre encuentro un compañero de ideas como he encontrado en Fernando y lo acabo de conocer y ya es mi amigo, porque tenemos esa idea de quiénes somos realmente y que muchos desconocen. Así que estoy realmente feliz. Pero también quiero hacer hincapié, porque estamos en la Cámara de Comercio, que tenemos que conocer que la historia la escribe el comercio. La historia se escribe con el comercio. ¿Por qué? Porque el comercio ha sido desde el principio lo que ha impulsado las relaciones de todo el mundo. Ese ha sido el comercio. Y remontándonos un poquito más allá de Cristóbal Colón, los vikingos empezaron a traer expediciones a la América del Norte y ahí se quedaban, querían quedarse en Groenlandia y en otros sitios, pero decidieron cómo se tienen que quedar, tienen que tener cómo alimentarse. Bueno, pues los vikingos colgaban el pescado o los peces en el frío al aire libre y claro, se congelaban y ahí se conservaban. Pero, ¿qué pasa? A los 3 minutos cambia la temperatura y todos esos peces hay que echarlos. Entonces, los vascos, que, bueno, tengo una admiración tremenda por los vascos, mi familia no es vasca, pero los vascos son algo espectacular. Los vascos que conocen el sistema de expediciones de los vikingos, que son grandes pescadores, grandes navegantes, entonces se dan cuenta que la razón por la cual los vikingos no se quedan en Groenlandia ni en ninguno de estos sitios es porque no tienen cómo permanecer, cómo alimentarse. Entonces se conoce que desde el tiempo de los egipcios en todo el Mediterráneo se salan las carnes y los pescados. ¿Por qué en el Mediterráneo? Ocurren dos cosas. Uno, unos depósitos de sal enormes y segundo, un sol que seca la sal. Entonces ahí se están comiendo desde el año que el mundo nació los pescados y las carnes preservadas por la sal. Entonces los vascos deciden que ellos van a intentar hacer esto con esas mismas expediciones de los vikingos, pero van a intentar salar el bacalao. Claro, por supuesto que es un éxito, pero los vascos, que son muy listos, no comparten ese secreto con nadie, porque ¿a quién le voy a dar yo la ventaja? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el secreto del salar el bacalao es como si se hubiera muerto todo el mundo y nadie lo sabe. Pero ¿qué pasa? Como pasa en la vida siempre, en el siglo X, por ahí, el Papa Nicolás decide que hay que comer, que no se puede comer carne los viernes. ¿Por qué? Porque necesitamos un día, los que somos católicos, sabemos que tenemos que hacer penitencia por todo en la vida. Entonces, una de las penitencias es no comer carne los viernes. ¿Qué pasa? Se come el pescado. Pues aquí es donde los vascos realmente entran en el mercado global del bacalao y están estableciendo contactos por toda Europa vendiendo su bacalao y haciendo expediciones a otros sitios donde podían ellos vender su bacalao. En ese momento es cuando ellos entran en el mercado comercial global, porque por toda Europa, que eso era más o menos el mundo que se conocía, parte del Asia, en toda Europa se está comiendo el bacalao salado de los vascos, porque el Papa dijo que había que comer pescado los viernes. Así que eso ha sido algo realmente increíble, lo que es la suerte, lo que en inglés le llaman the luck of the Irish, es una suerte que sale y nadie sabe por qué, pero les tocó a los vascos, bien merecida además, pienso yo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esta actividad, que es una actividad nueva, pero es una actividad muy intensa, empieza a generar ciertas conversaciones y ciertas ideas, etcétera. Y entonces se decide
que hay que establecer consulados. No consulados como el que está aquí en Lechún, no. Consulados que son los precursores de las cámaras de comercio. Por eso, regreso al comercio, de las cámaras de comercio. Se llaman consulados del mar, porque estos consulados pueden regular todo el comercio de todo lo que viene de España para las colonias españolas. Además de eso, es tanto el éxito, porque claro, toda esta gente tenía que estar organizada, saber de dónde salen, a dónde van, la calidad de los productos, todo esto. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces el consulado llega a tener un poder que probablemente las cámaras de comercio quisieran hoy en día, porque es regular absolutamente todo lo que se comercia, de dónde sale y a dónde llega. Entonces se establecen las casas de contratación, y la casa de contratación de Bilbao llega a ser el puerto marítimo más importante de toda la costa norte de España y de Francia. Este bacalao, que es parte de lo que regulan los consulados, viene a caer de nuevo en manos de los vascos. ¿Por qué? Porque con ese puerto de Bilbao, ahí está la familia de Gardoqui, que se han establecido como importadores y exportadores de tantos productos y como una reputación realmente de mucha honestidad y de mucha seriedad. Y entonces esta familia de Gardoqui es la que se establece, se comienza la relación con las 13 colonias. ¿Por qué? Porque viajan a Norteamérica, vienen con sus productos y hacen sus relaciones. Ahora, esta relación comercial, por eso sigo yendo al comercio, esta relación comercial hace que de ahí nacen relaciones políticas y relaciones personales, todo basado en el comercio. Y es así como comienza la asistencia de España a Estados Unidos. Esta es una asistencia que los barcos de la compañía de Gardoqui, que los selecciona el rey de España por la reputación que tienen, estos barcos traen todas clases de productos, pero además de eso disfrazan los armamentos, las granadas, los zapatos, los uniformes, todo con el bacalao, la cocoa, el azúcar, todas estas cosas. Entonces, esos barcos salen de Bilbao, van a La Habana y regresan para Boston. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Bueno, porque había que ser muy discreto, porque España tiene, ¿cuántas colonias? El mundo entero de las Américas es de España. Entonces, si yo estoy viendo que España está ayudando a las colonias británicas a sacudirse de Gran Bretaña, pues aquí tenemos que inspirarnos nosotros también y vamos a sacudirnos de España. O sea, era difícil la situación, por eso España tenía que ser un poquito cuidadosa en esta ayuda clandestina. Claro que, como pasa todo, es interesante cómo se va desenvolviendo el mundo del comercio. Gardoqui hablaba inglés porque se educó en Inglaterra. Y entonces hace amistad en todos estos viajes transportando armas y víveres o productos, hace amistad con muchos personajes de las colonias, entre ellos John Adams. Y de momento en esta época, la dinastía de los Borbones llega a reinar en España y Francia. Bueno, por razones familiares, ¿qué pasa? Que Carlos II muere sin herederos y decide nombrar como heredero suyo para todas las posesiones de España y Francia al conde de Anjou, que es el hijo de Luis XV. Entonces, este señor va a gobernar España, ¿como qué? Como Felipe V. Y Felipe V y el rey de España son casi la misma persona, porque esa es una relación de familia. Y yo siempre pienso que eso es lo que da origen a lo que hoy conocemos como el programa de Macy's, que es de Friends and Families. ¿Sí? Esto es así, esto es como funcionan todas estas cosas comerciales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se firman varias alianzas, 3 alianzas, y todas estas alianzas dicen, bueno, si usted me ataca a mí es como si ataca al otro, si usted no quiere ayudar a este, pues no quiere, o sea, todo era en conjunto. Y
de ahí viene también, de esos pactos de familia que se llaman, la declaración de hostilidades a Gran Bretaña, contra Gran Bretaña, no la declaración de ayuda a las colonias. No estamos ayudando a las colonias en absoluto, estamos declarando la guerra a Gran Bretaña. Y así es como todo esto se va desenvolviendo. Y mientras tanto, seguimos con el comercio que viene de España a La Habana, a Boston, a España. Es ese triángulo de comercio triangular, que es además lo que solidifica la relación que se va haciendo cada vez más importante por la cuestión de las colonias queriendo independizarse. Ahora, una cosa que es de notar, no solamente que ellos no declaran que se ayudan a las colonias, sino que se declaran contra Inglaterra, sino que es particularmente importante que la relación comercial continúe, como si nada estuviera pasando. Entonces, eso es difícil, pero claro, como que Gardoqui estaba ya establecido con toda esta gente de la América del Norte, pues eso se hacía un poquito más fácil, y no que si fuera una persona diferente, que no conocen, que no tienen confianza en todas estas cosas, ¿no? Y lo interesante es que la estrategia de España es multifacética. España no solamente ayudaba, mandaba las escopetas o lo que fuera, y mandaban los bacalaos y todas estas cosas. Pero España también tenía una estrategia que impedía o trataba de impedir que los ingleses pudieran suministrar productos comerciales a las colonias y pudieran suministrar armamentos a las colonias. O sea, que estaban por todas partes evitando que Gran Bretaña pudiera tener algún éxito, porque lo tenían, porque eran grandes navegantes con grandes naves y todas estas cosas, pero cuando se tiene una estrategia diferente que sorprende al enemigo, como pasó con España, Francia y Gran Bretaña, entonces el enemigo no sabe qué cosa es lo que está pasando. Una de las ocasiones muy interesantes para mí, cuando yo escribí el libro, yo pasé 5 años de investigación, la mayor parte de ellos en España y después aquí en Estados Unidos. Y uno de los datos que encontré, que por cierto están en la exhibición del Museo Naval, es que los ingleses llegaron a temer que la flota española atacara la costa inglesa. Y entonces tenían parte de su flota protegiendo las costas de Gran Bretaña. Eso a quién se le hubiera ocurrido, pero se les ocurrió porque ese era el poderío que tenía España y esa era la estrategia de España que estaba en todas partes. Entonces era como si se hubieran clonificado. España aparecía por todas partes. Una de las cosas y yo conversaba con Fernando, que se llegan a pensar que son ciertas, cosas que no son ciertas. El motín del té. El motín del té no tuvo nada que ver con los impuestos, absolutamente nada. Eso que los políticos dicen, taxation without representation. No, eso no tenía nada que ver. El motín del té ocurre porque Gran Bretaña, en su deseo de tener el dinero que necesitaban, hace un decreto que dice que todo el comercio del té se tiene que realizar a través del East India Company. ¿Qué pasa? Cortan la ganancia de los colonos que comerciaban el té donde quiera que querían. Entonces, ese monopolio del té es lo que causa el motín del té, porque eso fue ya lo que los colonos dijeron, no, aquí ya esto no puede seguir así, pero no tuvo nada que ver con los impuestos, sigue siendo el producto comercial, lo que causa esta ruptura, si se quiere, porque anterior a esto, los colonos, no todos querían la independencia, había muchos colonos que se sentían súbditos del rey de Gran Bretaña, y bueno, ¿por qué nos trata tan mal si somos niños obedientes? ¿Y por qué nos hacen hacer estas cosas si no protestamos? O sea, no había razón para ellos en independizarse de Gran Bretaña. Entonces,
Cuando pasa esto, ya las cosas van cambiando y van pensando, no, pero esto ya no puede ser, porque se hacía insostenible para ellos, que el té era uno de los productos donde ellos tenían mucha más ganancia, y además esa ganancia era para su sustención. De modo que esas son una de las cosas que yo quisiera, y Fernando lo va a decir también, que hay que tratar de aclarar las situaciones. Y pienso siempre que es el comercio, por eso lo dije al principio, el comercio el que escribe la historia. ¿Por qué? Porque Colón no vino aquí buscando oro. Colón vino aquí, el pobre, a buscar un camino mejor para vender especias, como vinieron otros aquí y a otros sitios, porque las especias eran el oro del momento. Lo que vino después, si no lo encontraron, si no lo hicieron, eso no tiene nada que ver, pero Colón no vino aquí a buscar oro, porque no lo encontró, pero encontró un camino que tampoco se conocía, y por eso estamos aquí. Pero aparte de eso, sí, pero lo que sí es cierto es que si queremos corregir estas cosas que son rumores que realmente no son positivos para España, también tenemos que aceptar que sí, efectivamente hubo abusos, hubo problemas, hubo extinción de pueblos, etcétera, etcétera. Pero poniéndonos siempre en el momento que se estaba viviendo. Y hay un profesor mexicano de la Universidad de México que ha escrito sobre esto, porque se ha dedicado a investigar esto de que los españoles acabaron con media humanidad. Entonces él explica que si eso es cierto, ¿por qué la gran civilización de los olmecas desapareció cuando los españoles no habían ni aparecido por aquí? Entonces hay explicaciones de por qué eso pasó antes de que lleguen los españoles. O sea que hay que estar un poquito más informados de cómo han pasado las cosas y aceptar que sí, que efectivamente hay cosas que pasaron, como la esclavitud, pero es que la esclavitud ha existido desde que el mundo es mundo, porque los chinos esclavizaron a los japoneses a los coreanos a los mesopotamios. O sea, eso es lo que la vida ha traído, desgraciadamente. Entonces, reconociendo estas cosas, yo creo que hace que las personas que no conocen estas actividades o lo que ha pasado en la historia, es que se puede presentar mejor quiénes somos los españoles. Y yo digo somos, porque me considero española, porque mi abuelo era español, en mi casa éramos más españoles que todos los españoles, así que ese es mi sentimiento también. Entonces, al llegar el momento de la independencia, es la Real Armada, que es la Armada, es el siglo de oro de la Armada. Esa es otra historia. La Armada no la destruyó la reina Isabel y se acabó no, la Armada en el siglo XVIII fue fabulosa, con una cantidad de buques de distintas clasificaciones que iban por todas partes. Entonces, esa armada es la que hace, con una estrategia increíble, esa armada es la que logra la victoria para las colonias americanas. Y digo, esa armada bajo la sombrilla de España, porque reconocemos a Bernardo de Galvez, a Solano, a Saavedra, a todos estos señores muy importantes, pero ninguno de estos señores se despertaba por la mañana y decía, ay, ¿tú sabes qué? Yo hoy voy a atacar a Gran Bretaña. No, esos eran órdenes que venían de España, y que venían muy precisas. Claro, estos señores eran consultados y daban sus opiniones y procedían de la manera que fuera correcta. Pero es España, y eso es lo que yo siempre quiero recalcar, que es España la que procede y la que manda la plata, porque el dinero de la Revolución Americana viene de España, no viene de otro sitio. España era la que tenía los medios para sufragar todos estos. Los franceses sí, los franceses vinieron a luchar al territorio americano, pero los franceses no tenían un centavo, porque lo habían perdido en la Guerra de los 7 años. O sea, que el dinero de la revolución vino de España. Entonces, todas estas cosas creo que es necesario reconocerlas, pero siempre sin olvidar que las relaciones comerciales continuaron siempre a través de todas estas actividades de las guerras, de las batallas, de qué sé yo. ¿Y qué es lo que pasa? Que es interesante porque
John Adams, una vez independiente de las colonias, John Adams viene a París, pero para en Bilbao. Y ahí se encuentra con Gardoqui. Gardoqui seguía enviando sus productos ya ahora de manera normal de Bilbao a las colonias. Entonces, John Adams le pide que le envíe ciertas cosas a su esposa, porque su esposa necesita cosas. Y Gardoqui, muy generoso, le enviaba todos estos productos de gratis. John Adams le dice, pero no me cobras comisión. No, si eso no importa. Bueno, lo simpático para mí de esto es que en una ocasión, la esposa de John Adams, Abigail, le manda una notita a John y le dice, John, por favor, de estar seguro que en el próximo envío no vienen pañuelos, porque no se venden. Las señoras no les interesan los pañuelos. Entonces, esa es la amistad comercial que ha continuado después de la independencia. Entonces, yo pienso, y esto solo que se me ocurre, es que eBay es el modo moderno del comercio, pero realmente la que inventó eBay fue Abigail Adams, porque traía sus productos a venderlos acá y si no convenían pues se devolvían y no continuamos la cosa. Pero sí quiero agradecer muchísimo a la Cámara por tener esta iniciativa. Es más, hace un par de años la compañía de Cushman Wakefield me invitó a hablar precisamente del tema, porque sus ejecutivos pensaron que era importante que sus gerentes conocieran la tradición y la historia de las comunidades donde estaban queriendo hacer negocio. Y sabemos que en todas partes el que conoce la tradición, la personalidad de un individuo, la puerta se abre y ahí se puede vender tomates o se puede vender una cápsula espacial, pero es el comercio lo que inicia todo esto y es el comercio donde inician todas estas relaciones importantes. Y por eso agradezco muchísimo que ustedes hayan tomado la iniciativa de presentar esta charla, porque es, como dicen en Estados Unidos, credit to where it should be. El crédito es de las cámaras de comercio, de esos consulados que nadie sabía que existían, pero que han existido, y esos consulados que promovieron todo el comercio que dio lugar después a la ayuda a los Estados Unidos, bueno, a las colonias americanas. Así que bueno, ahora paso con Fernando. Gracias. Este acto lo ha llamado la Cámara de Comercio España-Estados Unidos, el coloquio propiamente, España aliado clave en la historia de Estados Unidos. Bien podría haberlo llamado España origen de los Estados Unidos. Sé que puede resultar chocante esto que os digo. Me diréis, no, el origen de los Estados Unidos es el Reino Unido, Inglaterra, ¿no? Gran Bretaña. Bien, el origen de los primitivos Estados Unidos es Gran Bretaña, de aquellas 13 colonias de las cuales nos encontramos fuera. La primera, la más cercana, es Georgia, que está algo más al norte de donde estamos ahora. Esas 13 colonias, sí, efectivamente, su origen es en aquel entonces el Reino de Gran Bretaña, porque no pasó a ser llamado Reino Unido hasta principios del siglo XIX. En lo que es Estados Unidos, tal y como está constituido hoy, en el año 2023, le debe mucho a los españoles de siglos pasados. Es más, si nos hubiesen dado a elegir, seguramente le hubiéramos cambiado el nombre, porque Estados Unidos es un nombre feísimo, parece el nombre de una sociedad anónima, algo así como General Motors, General Dynamics o Técnicas Reunidas, ¿no? Me parece que es el nombre más feo de país que hay en todo el mundo, pero que por su importancia pues lo repetimos continuamente, hasta nos cuesta formar un gentilicio, de ahí que tengamos que hacer el estadounidense ese tan largo, pero yo me niego a llamarles americanos porque, como le decía Marta antes, son tan americanos en Canadá como en Chile, en Brasil, en Uruguay o en Cuba, tan americanos como los estadounidenses, a pesar de que han patrimonializado el gentilicio. Bien, lo que os decía hace un momento de que el origen de los Estados Unidos actuales es España, o los españoles, mejor dicho, nuestros antepasados, tanto de los españoles del lado europeo como sobre todo los españoles del lado americano, que fueron los que vinieron aquí en torno al siglo XVI-XVII y ya se quedaron a vivir, que es de donde provienen la mayor parte de hispanoamericanos de nuestro tiempo, de españoles que llegaron hace ya mucho tiempo, hicieron de esto su hogar y le dieron forma a lo que hoy es el continente americano.
Si nos vamos al siglo XVI, poco después del descubrimiento, cuando las carabelas, bueno, y la nao de Colón se encontraron con esto de sopetón y sin pretenderlo, como bien decía Marta antes, la idea de Colón no era ni mucho menos venir a por oro, ni tampoco encontrarse con un continente, quería encontrar el camino a las Indias, es decir, a lo que es la India, lo que es Indonesia, el extremo oriente asiático, porque ahí había especias que se vendían muy bien en Europa, tenían un gran mercado. Los portugueses habían conseguido hacerlo viajando a través del Océano Índico, o estaban tratando de hacerlo en aquel momento, en 1492. Se había interrumpido el tráfico de especias o se había complicado muchísimo por el mar Mediterráneo, y los europeos de la época pagaban auténticas fortunas por un puñado de pimienta, no digamos ya si ese puñado era de clavo o, en fin, si era de nuez moscada, alcanzaba cifras astronómicas. Sí que era, efectivamente, como bien ha dicho, una empresa comercial, la del descubrimiento. Necesito llegar cuanto antes al lugar de donde provienen las especias, porque en Europa no se sabía dónde salía la pimienta. Hay cuadros, grabados, que se pintaban en aquella época, en el que se ponía, por ejemplo, los árboles de la pimienta, a pesar de que la pimienta no crece propiamente en un árbol, ¿no? Desconocían por completo de dónde salía la nuez moscada, que solo sale de un grupito de islas muy pequeño que está en la actual Indonesia. Llegaron por fin los portugueses años más tarde hasta allí, pero era un endemismo local. Lo mismo sucedía, por ejemplo, con el clavo. Lo que quería Colón era eso. No se lo encontró, lo que se encontró es unas islas que están aquí cerca, las Islas Bahamas, y luego ya se deslizó por el Caribe. Bien, al primer lugar donde llegó Cristóbal Colón y donde llegaron los españoles de la época fue a Norteamérica, no exactamente a lo que hoy son los Estados Unidos de América, pero muy cerquita. Es más, llegaron antes a la Florida que a México. Ponce de León llegó a la Florida en el año 1513, es decir, casi 10 años antes de la conquista de México. Llegó aquí Ponce de León, se encontró esencialmente un pantano, tampoco le interesó mucho ni a él. Bueno, a él le interesó algo más porque le hicieron adelantado de la Florida, pero era un lugar donde no había excesivas riquezas y donde no encontraron una civilización propiamente dicha. Pero eso no obstó para que, si nos vamos a la historia de los Estados Unidos actuales, ¿no?, de las 13 colonias, nos encontremos con que la primera ciudad que se fundó en este país fue fundada por españoles. La primera iglesia que se construyó, la construyeron españoles. El primer camino empedrado que se hizo, lo hicieron españoles. El primer puerto que se hizo como tal, como puerto, también lo hicieron españoles. Así podríamos continuar con los primeros. Esto es algo que en la historia oficial de Estados Unidos o no se cuenta, o se cuenta de aquella manera, porque los Estados Unidos construyeron lo hispano a pesar de la ayuda inestimable que le prestó el rey de España durante la Guerra de la Independencia a finales del siglo XVIII, como lo otro, la otra gran civilización que se había establecido en el Nuevo Mundo. Una era la inglesa y la otra era la hispana. Conforme Estados Unidos a lo largo del siglo XIX fue creciendo, expandiéndose y convirtiéndose en una gran potencia, y a su vez, primero los dominios del rey de España fueron decreciendo, terminaron saliendo de aquí con la excepción de Cuba y Puerto Rico, y las repúblicas hispanoamericanas se encontraron en posición de gran debilidad, utilizaron los gobernantes americanos y también los comerciantes americanos todo lo que había sido patrimonio de la corona, pues como un terreno de caza y de expansión propia. No hay más que ver lo que sucedió, por ejemplo, con lo que es hoy el estado de Texas o Arizona o Nuevo México, la propia California, que se la ganaron en una guerra a México, allá por mediado del siglo XIX. En el año 1848 firmaron un tratado con ellos que se corresponde con todo el suroeste de los Estados Unidos. El lugar donde estamos ahora mismo fue comprado a España hace 200 años casi exactos, en el año 1819, aunque la transferencia no se hizo hasta 1821, por una cantidad de dinero irrisoria. Realmente estamos hablando que casi podríamos haber comprado la Florida cualquiera de nosotros, porque yo creo que costó $5.000, una cosa así, ¿no? Vamos, menos, iba a decir menos que un automóvil, menos que una Vespa costó la Florida en aquel entonces. Bueno, también en rigor hay que decir que eran dólares plata, es decir, que estaban atados a un metal, y no como los dólares actuales, que están atados al capricho del presidente, del gobernador de la Reserva Federal, y que, como bien sabéis, cada vez valen menos porque la inflación está disparada. Bien, si nos vamos a ese siglo XVI, cuando empiezan aquellos españoles a ocupar ciertas áreas de Norteamérica,
de lo que hoy son los Estados Unidos, la propia Florida, no mucho más al norte, no sé a cuántos kilómetros exactamente de aquí se encuentra el fuerte de San Agustín, que fue es el edificio más antiguo de la Florida. Es un señor fuerte, supongo como floridanos que sois de nacimiento o de adopción, entiendo que muchos habréis viajado hasta allí para verlo en persona. Es más, se sienten muy orgullosos, según tengo entendido, los habitantes de este estado de disponer de un fuerte precioso que se conserva en perfecto estado, que es toda una obra maestra de la poliorcética del siglo XVI, esos fuentes concebidos en forma de estrella diamantada para resistir bien los sitios desde el mar, y se hizo para controlar el paso de navíos que iban hacia Europa. Los españoles de aquel entonces crearon un sistema de flotas para custodiar el tesoro americano. El tesoro americano se extraía esencialmente de dos grandes minas, una en Nueva España, en México, llamada la mina de Zacatecas, y otra en la actual Bolivia, en el Virreinato del Perú, que era la de Potosí. Esa plata viajaba, en el caso de México, hasta Veracruz, y de Veracruz embarcaba hasta La Habana, y ahí esperaba a que llegasen los galeones de Panamá, desde Portobelo, que venían cargados, aquella plata había subido por el Pacífico desde Lima, y venían cargados de plata de Potosí. Una vez en La Habana salían todos juntos, una vez al año, para Sevilla. Eso fue durante el siglo XVI, luego posteriormente, ya a principios del XVIII, el Guadalquivir se quedó muy cegado por los sedimentos y hubo que trasladar las flotas a Cádiz, pero durante mucho tiempo fue Sevilla, de ahí que esté la casa de contratación, el actual Archivo General de Indias. Bien, todo eso pasaba por delante de Florida, por delante de Miami, en una palabra, donde estamos ahora mismo. Pasaban por ahí la flota del Tesoro, también conocida directamente como la Española, que es así como la conocían los marinos de la época. La Española salía de La Habana, llegaba a Sevilla y luego volvía con mercaderías de la península ibérica, mercaderías europeas, que se compraban aquí, la compraban aquí los colonos, los que habían ido llegando desde Europa y habían ido estableciéndose, no tanto en Florida, nunca les interesó demasiado, lo cual tampoco les podemos culpar. Si nos dan a elegir por cuestiones climáticas y agrarias el Valle Central de México y esta ciénaga, pues la verdad, todos nos hubiéramos quedado en el siglo XVI con el Valle Central de México, ¿no? Un lugar elevado a 2000 y pico metros, con un clima privilegiado, donde la temperatura jamás supera los 25 grados y el suelo es volcánico y extraordinariamente fértil. Esa es la razón por la cual aquí no hubo demasiada presencia más allá de la presencia defensiva. Pero no solo fue la presencia en Florida, que ya digo, se mantuvo de una manera más o menos continua hasta el año 1819, cuando el Tratado Adams-Onís entrega la Florida a Estados Unidos. Estados Unidos al principio no sabe muy bien qué hacer con este apéndice continental que está apenas sin desarrollar, más allá de algunos establecimientos españoles y de los propios acuerdos que los españoles han firmado con los indígenas locales, entre ellos con los semínolas. Es más, cuando empiezan a colonizarla, ya años más tarde, décadas más tarde, lo primero que se proponen es exterminar a los indios locales, cosa que, por cierto, casi consiguen, porque no quedan muchos de aquellos indígenas floridenses de la primera época. Pero en otras zonas de Estados Unidos, especialmente Texas, pero también California, ahí es donde se ve que el origen realmente de la civilización a este país llegó de la mano de españoles, no de la mano de británicos. Los seres humanos, nuestra condición natural es la barbarie. Es así que lo vamos a hacer, nacemos ignorantes y además el mundo es avaro, es tremendamente avaro, especialmente en ciertas regiones, como puede ser Florida o como puede ser Castilla, en la que cuesta un mundo sacarle cualquier cosa a la tierra. Y como nuestro estado actual es la barbarie, significa que la civilización es lo excepcional, y a lo largo de la historia del ser humano sobre el planeta ha sido lo francamente excepcional. De ahí que haya muy pocos focos civilizatorios, realmente son 4, y el resto de los lugares del mundo tuvieron que importar la civilización. A la península ibérica, que es el solar, donde provienen la mayor parte de nuestros antepasados, tanto los míos como los de Marta también. Sí. Nuestros antepasados vienen de ahí, cultural y diría que hasta genéticamente, todos vienen de la península ibérica. La civilización la importamos de Oriente, o la importaron, mejor dicho, yo no importé nada, pero sí la importaron nuestros antepasados de Oriente, vía los fenicios, los griegos, que se encargaron de aculturar, o mejor dicho, se aculturaron los propios indígenas ibéricos de la costa mediterránea al principio, luego fue avanzando muy lentamente hacia el norte, y luego ya posteriormente los romanos terminaron de civilizar toda la península ibérica. Bien, ¿quién civilizó los Estados Unidos? ¿Quién metió la civilización aquí? ¿Quién metió el alfabeto? ¿Quién metió la imprenta? O la letra impresa, por lo menos.
la religión no animista, una religión, digamos, organizada y de un nivel superior, como es el caso del cristianismo, quien metió la tecnología moderna, o al menos moderna para los estándares del siglo XVI. No fueron los británicos. Le comentaba antes a Juan Carlos que cuando llegaron los ingleses aquí fue en 1609. Para aquel entonces llevaban los antepasados de Marta triscando por estas tierras 100 y pico años. Fundaron una colonia en Virginia llamada St. James, en honor al rey que tenían en aquel entonces. Había muerto ya Isabel, esta reina a la que le hacen tantas películas los ingleses. Bueno, Isabel nunca pudo decir que tuvo presencia en América, bueno, la tuvo, ¿no? Llegaron hasta, ya digo, 1609, llevaba la reina muerta pues unos cuantos años, había muerto a principios de ese siglo. Y le salió fatal, hicieron un fuerte en Virginia y tuvieron que marcharse de allí. Ya luego, posteriormente, lo intentaron unos años más tarde, más al norte, por Massachusetts, que es cuando llegaron los primeros colonos ingleses. Luego ya se metieron en lo que es el noreste de Estados Unidos, el estado de Pensilvania, Nueva Jersey, en fin, se puede ver en la propia toponimia. La toponimia siempre nos cuenta historias. Si miramos la toponimia en España, sabemos exactamente qué ciudad, podemos seguir el curso de las legiones romanas a través de la toponimia. La Vía de la Plata fueron los romanos poniendo nombre a todo, ¿no? Vemos Mérida, Emérita Augusta, ¿no? Lugo, Lucus Augusti, Astorga, Astorica Augusta. Estos eran romanos que iban subiendo, iban fundando o campamentos o ciudades y fueron dejando allí sus nombres. Podemos seguir también, por ejemplo, las evoluciones de los ejércitos musulmanes del siglo VIII viendo sus propias fundaciones. La ciudad de la que yo vengo, Madrid, era una alcazaba islámica que se llamaba Majerit y ya se quedó con esto hasta el momento presente. Bueno, las palabras tienen su desgaste natural y terminó siendo Madrid. Y lo mismo sucede con ciudades en la costa mediterránea, algunas tan antiguas como Cádiz, que es la ciudad más antigua de Europa occidental. La fundaron los fenicios en el año 1100 a.C. Es decir, si tuviéramos que poner una fecha en la que la civilización entró en la península ibérica, fue esa, cuando los fenicios decidieron montar un establecimiento permanente en Cádiz. Pues bien, si tuviéramos que poner una fecha cuando llega la civilización a Estados Unidos, sería 1513, con la llegada de Ponce de León, que es el conquistador de Florida y también fue gobernador de Puerto Rico. De hecho, él murió en Cuba, pero está enterrado creo que es en la Catedral de Puerto Rico. Lo mismo se puede decir de la parte oeste del país, de Nuevo México o Arizona o la propia Texas, y naturalmente California. California viene al mundo porque a una serie de monjes, en este caso franciscanos, deciden subir misiones hacia el norte. Algunas de las ciudades más grandes de este país, como pueden ser Los Ángeles o San Francisco, estamos con la misma historia de antes. La toponimia nos cuenta una historia. Si subimos California desde el sur hasta el norte, primero nos encontramos con San Diego. Ahí tenemos una misión y podemos seguir Los Ángeles, hasta el propio San Francisco, que era de las misiones más septentrionales. Está lleno de palabras o términos españoles como Fresno, como Sacramento, pero incluso en zonas donde la presencia de estos españoles fue muy superficial, caso por ejemplo de Colorado, el nombre Colorado, que seguramente a los estadounidenses de habla inglesa no les diga nada, a nosotros nos dice mucho. Todos sabemos lo que es algo colorado, es decir, algo de color rojo. Y lo mismo se puede decir de otros lugares, que está salpimentada la geografía de aproximadamente medio país de nombres españoles, de una toponimia española, de españoles que fueron llegando y depositando la semilla de la civilización, que luego creció y se desarrolló de las maneras más insospechadas. Seguramente los primeros fenicios que llegaron a Cádiz no pensaron que iba a terminar siendo una de las ciudades más bonitas del mundo. En aquel entonces pues era una isla, todavía no era ni siquiera una península. En aquel entonces no sería más que un puesto de comercio. Los fenicios eran grandes comerciantes. Pues lo mismo se puede decir de aquellos franciscanos que llegaron a San Francisco y plantaron una misión en el centro de lo que hoy es la ciudad. Si habéis estado en San Francisco, supongo que la habréis visto. Es una cosa muy pequeñita, claro, muy humilde en comparación con todo lo que le rodea, ¿no? Pero el origen está ahí. Los que plantaron la semilla de la civilización fueron ellos. Y al haber sido estos españoles los que llevaron la civilización a esta tierra, pues no es casual que las primeras palabras impresas en el territorio de Estados Unidos fueran en lengua castellana, o que la primera moneda que circuló, y así durante muchísimo tiempo, fuese el real de A8.
Los estadounidenses, creo que al menos los estadounidenses cultos lo conocen, el nombre de su moneda, dólar, proviene del alemán Thaler, por un valle. Tal en alemán significa valle. Pero el símbolo de su moneda es exactamente las columnas que tenemos en nuestro escudo. Es con las columnas de Hércules, caray, con la filacteria que pone plus ultra, pues ese es el símbolo de dólar y viene de ahí. De hecho, los colonos británicos en Norteamérica llamaban al real de A8 Spanish Dollar y así lo mantuvieron pues hasta mediados del siglo XIX. Estados Unidos tenía, hasta la guerra de la independencia, hasta la guerra civil más o menos, Estados Unidos tenía ya sus 70, 80 años de historia y seguían utilizando todavía el Spanish Dollar porque eran monedas de más que de gran calidad, que eran, bueno, de plata de Potosí o de Zacatecas, eran sobre todo muy abundantes y estaban disponibles, todo el mundo sabía cuánto valía un real de A8. Esto que nos comentaban antes, que había hecho la primera globalización, sí, desde luego, la primera globalización monetaria. Hasta ese momento no se había producido, no se había dado el caso de que todos los seres humanos pudiesen echar mano de una sola moneda. Esa moneda fue el real de A8 y los estadounidenses la tenían en gran estima. En tan gran estima que ha terminado siendo, no solo para ellos, sino para todo el mundo, el símbolo de dinero, la columna de Hércules con su filacteria. Cada vez que pensamos o queremos simbolizar el dinero, viene de ahí. Así que, visto así, ateniéndonos a la cronología y ateniéndonos a los hechos, no sería mala idea que los Estados Unidos, tal y como están concebidos hoy en día, que no en el año 1776, hoy es un país mucho más grande, un país multicultural, un país en el que hay algo así como 50 millones de hispanohablantes, más que en España. El segundo país hispanohablante del mundo es Estados Unidos, el primero es México. Sí, hay más hispanohablantes aquí que en la propia España, lo cual ya es llamativo. Bueno, que lo tuviesen en cuenta a la hora de preparar los manuales de historia para los escolares, que lo tuviesen en cuenta a la hora de percibir su propia historia. Me consta que la siguen aprendiendo en términos del motín del Tem, la batalla de Yorktown, el del Saratoga, la historia, llamémosla oficial. Sí, efectivamente, es oficial para las 13 colonias. Pero en tanto que el país ha crecido tanto, ha ido incorporando a tanta gente, recordemos que cuando los Estados Unidos pactan con México en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, quedarse con con un tercio del país más o menos, se quedan también con su gente. No echaron a la gente. O en el caso de los cubanos que llegaron aquí siempre hubo presencia cubana porque estaban muy cerca. Es decir, no pensemos que el primer cubano llegó aquí en 1959, no es verdad, ya había muchos. Pero cuando llegan los cubanos aquí en el 59, Miami no es el Miami actual, ni mucho menos. En cierta medida ellos han hecho esta ciudad. No es casual que cuando pensamos en Miami pensamos en los cubanos, y no solo nosotros, que por supuesto también ellos. Se piensa en Miami, en el sur de la Florida, y se piensa en Cuba. Se piensa en el sur de California y se piensa en México. De nuevo, no es casual y es porque siempre hubo mucha población allí. Que integren, ahora que está tan de moda, esto de la inclusión y de pedir perdón por lo que hicieron mal en el pasado, y que anden rasgándose las vestiduras por la esclavitud, no habría que pedirles tanto, ni tantos sacrificios, ni que se arrodillen, simplemente que reconozcan los ladrillos que conformaron su país. Y en esos ladrillos, un montón de ellos tienen la inscripción en español. ¿Por qué lo pusieron? Hispanohablantes que habían llegado aquí, que por supuesto no podían ni imaginar que 500 años más tarde pues se iba a levantar pues la tierra de los bravos y el hogar de los valientes, ¿no? que dice el himno. Es decir, que iban a tener, que se iba a construir sobre aquello el país más importante del siglo XX y de lo que llevamos del siglo XXI. Pero bueno, está ahí, y esa es la herencia. Esa es una herencia que es constatable, ya digo, no hay que hacer ningún tipo de contorsión, ni ponerse patriótico, ni nada por el estilo. Que reconozcan la diversidad que habita en su propia historia. No harían mal en reconocer también la diversidad cultural que tienen, cosa que creo que más o menos están haciendo en ese aspecto. Estados Unidos es un país muy permeable, es un país que acepta y que ejerce mucho la autocrítica. En eso se parecen a nosotros. Lo nuestro, ya sabéis, lo de los españoles es la autoflagelación, es el deporte nacional. Los estadounidenses no nos van a la zaga, ¿eh? No sé si veis películas históricas estadounidenses, pero son casi siempre críticas con su propia historia, muy a menudo.
y especialmente ciertas épocas que fueron complicadas en el país, como los años 60, para ellos son la guerra del Vietnam, ¿no? Sí. La leen en clave crítica, en clave autocrítica. Esto es lo que salió mal, no debería salir mal, igual de mal en el futuro. Así que no harían mal en reconocer que ya son un país bilingüe. Habría que darles la bienvenida porque en Europa hay unos cuantos países bilingües y tampoco pasa nada. Es decir, en el sur de la Florida he visto que ya han asumido que tienen dos idiomas y está muy bien porque tener dos idiomas siempre enriquece, no es un conflicto tener dos idiomas, es de hecho un enriquecimiento. Los escolares de aquí del condado de Miami-Dade son unos privilegiados. Pueden, desde pequeños, pueden hablar las dos principales lenguas del planeta y eso es una oportunidad que no deberían desperdiciar, por más que desde ciertas partes o desde ciertas posiciones políticas se vea la diversidad como una amenaza. La diversidad nunca es una amenaza, es siempre una oportunidad. Estados Unidos es la demostración más palpable, un país que ha hecho de la diversidad su bandera desde el primer momento. Estados Unidos es la demostración más palpable de que la diversidad es probablemente el arma secreta que tienen los países que miran al futuro y que sobre todo se apoderan de él. Así que bueno, si hay algún estadounidense aquí, que yo sepa, bueno, sí, ella, Marta es estadounidense. Lo eres, lo eres. Eres cubano-estadounidense. Pues no estaría mal que aprendiesen esto. La pena es que, como estoy hablando en castellano, pues la mayor parte de ellos no me van a entender, pero bueno, quizá algún alma caritativa les subtitule el vídeo, no lo sé. El hecho es que el hecho está ahí, vamos, lo pueden estudiar, y ya digo, sin ponerse apasionado ni nada de esto. Revisando su propia historia, lo que se van a encontrar va a ser, uno, que tienen un país más antiguo del que se pensaban. El país no nació como tal, la civilización no nació aquí como en 1776, y dos, que son realmente herederos de dos grandes culturas europeas, de la británica y de la hispana. En fin, yo creo que eso es un motivo de orgullo. Si algo es Estados Unidos hoy, es una hechura de ambas, y lo cual le convierte en el país, seguramente el país más maravilloso y con más posibilidades y perspectivas de futuro del mundo. Bien, queridos, pues sin ánimo de aburriros más, lo que queremos es hacer un coloquio y hacerlo con todos vosotros, porque además no sois muchos y creo que nos escuchamos todos. ¿Os parece? Sí. Bien, os veo, bueno, ya empiezan las manos. Es todo a gusto. Es todo a gusto. Yo quisiera empezar. Bueno, soy Ignacio, soy cubano-español, orgulloso español y orgulloso cubano, y tengo pasaporte americano también. Y bueno, de hace unos años pues también me empecé a interesar mucho por todo el tema de la historia de España, ¿no? Y hay una frase que me gusta mucho que es: aprendí a amar a España leyendo de historia. Y yo te quería hacer una pregunta, porque yo siempre he visto, todo está en YouTube, es decir, yo he visto un montón de seminarios que habéis dado, etcétera, en YouTube. Y como joven español te quería, es decir, ¿hacia dónde veis que nosotros vamos, o sea, como nación, cuando la mayoría de nuestros jóvenes españoles literalmente no saben absolutamente nada de la historia de su país? O sea, estoy bastante preocupado porque cada vez conozco más gente, y gente que es así de mi entorno, de mi nivel un poco de colegios, etcétera, pero no tienen absolutamente ni idea de prácticamente nada de la historia de España, y mucho menos de la historia de España en América. Entonces, ¿qué nación nos puede esperar, qué futuro nos puede esperar si la mayoría de los jóvenes españoles, no ya hablar de los americanos, de los de Estados Unidos, no saben casi nada de la historia de España? Bueno, te veo un poco pesimista, sin ningún tipo de motivo para serlo. Bueno, yo creo que más es pesimista, muy realista. A ver, no, es pesimismo claramente. ¿Tú sabes la tasa de analfabetismo en España que había en el año 1900? ¿La conoces? Bueno, pero creo que no estoy hablando tanto del analfabetismo. No, analfabetismo, no saber leer ni escribir. Estás diciendo que los jóvenes españoles no saben mucha historia. Bueno, en el año 1900, 2 años después de perderse Cuba, en España la mitad de la población no sabía ni leer ni escribir. La mitad, ¿eh? Es decir, la mitad, 1 de cada 2 que se encontraba por la calle no sabía ni leer ni escribir. Hoy, por supuesto, todos los españoles saben leer y escribir. Se venden muchísimos libros, hay infinidad de contenidos audiovisuales, de todo tipo, vamos. Y hay mucha gente que sí está interesada en eso. La educación está extendida a toda la población.
Hay gente que le gusta la historia y se interesa en ella, y gente que no le gusta la historia y no se interesa en ella. Posibilidades tienen más que nunca, en ningún otro momento de la historia, desde luego más que hace 200 años, porque te he dado la cifra del año 1900, si me voy a la del año 1800 te caes de culo, claro, porque aproximadamente el 90% de los españoles no sabían ni leer ni escribir. Ojo, que esto no es porque fuesen españoles, es que era lo normal en toda Europa y en todo el mundo. Así que vivimos en el mejor de los momentos posibles, no en el peor. Hay más, la alfabetización se ha extendido de manera universal, y eso es una buena noticia, y sin herramienta, sin conocer el código, no puedes acceder al conocimiento. Ahora mismo todos conocen el código, todos pueden leer. Perdona que te interrumpa, ahí estoy completamente de acuerdo. Mi tema no es que España sea un país analfabeto, porque evidentemente no lo es. Mi punto es que en España, básicamente, no se cuenta la historia ni en los colegios. Bueno, si se cuenta. Yo os digo lo que yo experimento como español. O sea, si alguien no piensa como yo, evidentemente respetable. Yo lo que te digo es que la mayoría de los españoles no saben que en el año 1517 se permitió el matrimonio mezclito. No saben que en la Reina Católica... Es que eso son cosas muy concretas. Bueno, pero es que son cosas claro. Son cosas muy concretas. Estamos hablando de diversidad en América, correcto, en Estados Unidos. Y que los españoles no sepan que fuimos pioneros. Fueron. En permitir uno de los Fueron. pues sí me parece importante. Nosotros no somos responsables de lo que hicieron nuestros antepasados, de las cosas malas, pero tampoco de las buenas, ¿eh? Es decir, no vale eso de decir, es que el pasado... Es que las malas nos las meten todos los Bueno, pero que nosotros no lo hemos hecho. Nosotros no descubrimos América, ni conquistamos México, ni perdimos la batalla de Trafalgar. Nosotros no. Yo nací a finales del siglo XX, ¿vale? Así que en todo caso podríamos decir nuestros antepasados. Yo quisiera aclararle. Dime, va, un díselo, un Marta. momentito, porque en España los jóvenes no conocen la historia de España. En Estados Unidos, los jóvenes no conocen la historia de Estados Unidos. Pero es que yo soy español y me preocupa más España que Estados Unidos. No, y más que todo eso es que no conozcan la historia de su país, sino que niegan la historia, que es la historia verdadera de su país. Porque cuando yo, que hago muchas conferencias para maestros, explico esto de la contribución de España a la guerra de independencia, me he encontrado con 3 comentarios. Y estos son maestros que van a enseñar a los chicos. Me dicen, sí, en mi vida había oído hablar de eso. Otra me ha dicho, bueno, yo no sé eso de dónde salió, porque el libro que yo tengo no lo incluye. La tercera, y fue la que me inspiró a escribir mi libro, me dijo, bueno, yo le voy a decir con mucho respeto, usted es española y quiere hacer ese cuento, pero a mí eso no me lo haga. Y ahí fue donde le dije, no, esto no es un cuento, esto es la historia de este país. Y ahí fue donde dije, no, esto hay que hacer algo para que este libro se lea, para que este mensaje se sepa. En España y en toda Europa la educación es superior a la educación de Estados Unidos. Aquí es cuando se llega a las universidades que hay una educación superior. Antes de eso no saben nada, y no lo saben porque no quieren, porque Thomas Jefferson, que tiene placas por todas partes, hizo que sus hijas estudiaran español, leyeran el Quijote, y además dijo que la historia de Estados Unidos está escrita en español. Así que lo tienen por todas partes, pero deciden no aceptarlo. Pero no sabrán tanto, y perdona que hable y podéis hablar cualquiera, pero ellos evidentemente podrán saber menos de historia, que estoy completamente de acuerdo, pero bueno, luego nos han dado 8.000 vueltas en aspectos de economía y de otros temas, ¿no? Es decir, nosotros cuando escuchamos, yo hablo como español, ¿no? Cuando oigo hablar de todas estas historias de España, que la verdad que no fui yo, por supuesto, pero me enorgullezco de mis antepasados, pues ahora miro el reflejo de la España de hoy en día y digo, ¿esto de verdad lo hicieron nuestros antepasados? Es decir, todas estas gestas históricas tan importantes las hicieron nuestros antepasados. Bueno, tuvieron gestas y también unas cuantas cagadas, ¿eh? Así que si uno se enorgullece, luego se tiene que avergonzar. Pero ya, bueno, pero
podré resaltar las cosas positivas. Sí, claro, que se hizo, pero hay que que se conocer hizo, ambas. y Hay ya sé que... lloramos No, Indias, que no violamos a nadie, no violamos a nadie. No, ¿Y por qué le está tan bravo? porque es joven, Marta. Sí, no, que soy joven, evidentemente. Mi único punto es que a mí desde joven me han bombardeado de todo lo negativo de España, ¿correcto? Y yo vengo aquí a escuchar pues, las cosas también positivas que habéis contado, por supuesto. Entonces, mi pregunta era simplemente, que al final yo te lo digo por lo que yo he experimentado, porque yo tengo amigos, porque yo nací en Madrid, porque me he criado en Madrid, y la mayoría de mis amigos no saben prácticamente nada. Me traje a dos amigos míos de mi barrio, de Chamartín, de Madrid, que vinieron aquí a Miami a experimentar, etc. Y alucinaron, salieron de Miami orgullosísimos de su pasado. Y de O sea, que salieron diciendo Miami me lo confirmó, ¿no? Sí. Es un tema de educación que se tiene que transmitir a las nuevas generaciones y depende de nosotros como sociedad. Claro. Que lo puedes instrumentar vía el voto democrático, dependiendo del programa político que se te ponga, y tal, pero ya es un tema de la sociedad en la que vivimos y los tiempos en los que vivimos. Claro, no, eso es lo, pues sí, porque yo sí me preocupo de, al final, bueno, ¿qué nos espera como país cuando al final, cuando hablamos... Pues tú imagínate lo que nos esperaba en 1900, que la mitad de la población no sabía ni leer. Lo que sí diría es que, por ejemplo, por muy desconocido que sea el americano, yo ya llevo aquí como 2 semanas, he tenido unas cuantas conversaciones con locales y lo primero que me dicen, la Inquisición española, o sea, como que las cosas malas sí que se las sabe muchos americanos y luego no saben necesariamente lo positivo o lo que es más relevante históricamente. Pero ¿Tú sabes lo que padecen los alemanes con los campos de concentración? Sí, Hicieron los turcos, Claro, sí. porque eso ha existido todo. Claro, eso es normal. Esta educación que estamos teniendo y este conocimiento te sirve para argumentar. No, Si te ponen el lado oscuro, siempre hay un lado luminoso. Y dentro del entorno en el cual nos toca a nosotros la parte del descubrimiento de América, dentro del estándar de ese momento, fuimos la parte más brillante. Hombre, fuimos ¿Sabes? Básicamente, o sea, es la realidad. Entonces, cuando tú coges cómo las colonias, cómo los anglos entraron en Norteamérica y cómo los españoles entraron por la parte oeste de Estados Unidos, tú ves que los apaches y los comanches llevaban transaccionando con los españoles 150 años antes de que los del Mayflower aparecieran por Boston. Y no había ningún problema, nosotros no matamos ningún indio. Estabas vivo ya. Bueno, fuimos los primeros que nos paramos a pero le pensar tengo acerca de los derechos de los indios, que eso creo que es súper importante resaltarlo al final, ¿no? ¿Correcto? No sé, porque igual yo tengo que... No sé, en aquel entonces en Europa les pareció algo escandaloso. Pero la universidad Es está decir, en bastante cada... se paró Sí, a pero pensar, oye, ¿qué hacemos con estos indígenas que acabamos de encontrar? Y hoy nos parece admirable, y lo es sin duda para nuestros valores, pero en aquel entonces les parecía espantoso en Europa. Como les parecía espantoso que hubiese judíos en España en el año 1490, ¿no? Y que conviviesen con los cristianos. Tanto que la reina Isabel la Católica les expulsó y diciendo, es que esto no es plan. Claro. Los valores de cada época son distintos y hay que tratar de entenderlos. Pero ahora le voy a hacer una pequeña anécdota. He tenido el gusto de conocer en el mes de septiembre a un bisnieto de Jerónimo, el jefe. Yo vi el vídeo ese, muy bueno. Yo no sé qué vídeo de usted habla, pero yo lo conocí personalmente y me reuní con él varias veces. Y él es un señor que está muy dedicado a escribir y a promulgar la verdad. Y él me ha dicho a mí, yo voy a todas las naciones indígenas que existen hoy en día, a las reservaciones, y yo les explico que el papel de víctima no es un papel que conviene promover, porque nosotros tenemos unas herencias dependiendo de las naciones, que es algo fabuloso, de modo que get off your horse, bájese del caballo de ser víctima, porque ese no es el papel que nos corresponde. Nosotros hemos estado en este país, hemos establecido instituciones también, y ese no es el papel que nos corresponde. Así que
Por eso hay que ponerse en el lugar de estas personas, y que es un bisnieto de Jerónimo, yo me quedé disco porque me dice, pero yo no soy víctima, ni quiero que nadie me hacía así, ni quiero que nadie me diga que soy víctima. Y es cierto, tiene toda la razón. Así que también hay que conocer esos puntos de vista que a veces están un poquito escondidos. Una pregunta. No sé si España hace algo para reafirmar o para recordar la historia de Estados Unidos. Si lo hace, pues me lo dices. Pero si no lo hiciera, ¿qué creéis que debería hacer? Por España te refieres al Estado. Sí, claro. Pues una cosa es el Estado y otra cosa somos los españoles. No es lo mismo, ¿eh? Nosotros hacemos lo que podemos, lo que nos dejan. Una cosa... El Estado español, pues conozco que evidentemente hay cosas, ¿no? Pero... Bueno, es que esperar algo del Estado pues dependerá de quién gobierne, ¿no? Pues ahora se habrán gastado lo que no está escrito los últimos años en charlas, ya sabes de qué tipo, ¿no? Y ahora vendrán otros y darán otro tipo de charlas, así que del Estado tampoco podemos esperar nada. El dinero del contribuyente se lo gastan en lo que ellos creen, en sus propios intereses. Ahora bien, lo que es la sociedad civil, sí me parece que se comporta. Por la sociedad civil hay que hablar de la gente que escribe libros, que se dedica a la divulgación de la historia. Hay más títulos disponibles que nunca hoy en el mercado editorial. Se ha hecho hasta un documental. ¿Qué comentamos? Sí. España la primera globalización. Sí, se ha hecho algo que hace unos años hubiera sido impensable, ¿no? Yo fui al estreno en el Cine Capitol de Madrid y aquello fue todo que la gente se levantó a aplaudir y todo. Pero no la hice la película. Sí, efectivamente. Hizo la película. España la primera globalización. Se estrenó aquí con la cámara, hicimos un evento de estreno. Bendita o maldita casualidad, ese día estaba aquí el Juan Sebastián Elcano, la reina de Pajador, Sí. un evento del Hispanic Council, bueno, la tormenta perfecta, y el estreno como tal no tuvo mucha repercusión, pero luego durante un mes estuvo proyectándose en la Universidad de Miami y casi 1000 personas acudieron a verla, la sociedad civil que... Sí, de nuevo es eso. sí. Pues gracias por eso, ¿no? Eso para mí, fíjate, por aplausos porque Luego, una cosa más, se está rodando la secuela, se va a llamar Hispanoamérica y algo más, aún no está claro. Se está rodando en Cuzco estos días y en julio vienen a Texas. Estaré con ellos, vamos a estar con el bisnieto de Jerónimo, que también va a qué tener bien. un pequeño Sí. papel en la película. Qué bien. Y si no pasa nada, pues en enero, febrero, estamos ya hablando con la cámara, pues la estrenaremos también otra vez en Estados Unidos, empezando por Miami. Luego, ya veremos. Se ha estrenado en Boston, en Seattle, Houston y un par de ciudades más. es muy buena, la verdad. España la primera globalización a mí. Sí, pero esas cosas tiene que hacerlas la sociedad civil. Claro. Y para eso necesitas pues gente que invierta en eso. A mí le tuve en la contra a López Linares pues hace ya un par de años de esto, o año y pico por lo menos. Entró por teléfono en el contraplano concretamente y claro, me contó la odisea que fue hacer aquello. Pedir dinero, crowdfunding. Sí. Y por suerte, bueno, pues llegó la Comunidad de Madrid, le dio 4 perras, pero ya está. Ahora, lo ideal es que... Sí, pero ¿qué vas a esperar? Sí, a mí ya me parece mal que una comunidad autónoma dé para esto. ¿Crees que el canal de historia necesita subsidios, el History Channel? No. Bueno, sí lo necesita, pero no de la manera que se necesitaría en España para hacer esto. Pero yo sí sugeriría que una de las avenidas que quizás ustedes no han explorado son las universidades, porque las universidades están ansiosas de poder patrocinar este tipo de programas. Y si no han podido por el tiempo, por lo que sea, de ponerse en contacto, yo diría que esa es una avenida que está ahí fértil, esperando para poder hacer ese tipo de proyectos. Pero en esa línea, o sea, yo creo que sí que es importante lo que dice el compañero, que tiene que tener algún tipo de incentivo gubernamental, porque yo creo que eso históricamente luego ayuda a la relación de los países. Por ejemplo, España se puede decir incluso ayudó más que Francia a la independencia de Estados Unidos, y sin embargo se ha hablado. A lo mejor en los últimos años pues hay más películas, más iniciativas, pero históricamente siempre se ha referido a Estados Unidos a Francia como nuestro primer aliado más viejo, tal. Es como, a ver, España se puede decir incluso más que Francia, y sin embargo como que hemos sido más olvidados. Bueno, pues habrá que ver si HBO o Netflix o alguno de estos se decide a convertir este libro en un documental. Esto es una gran historia para contar en un documental, ¿no? Que es
el apoyo que le dio el Reino de España, es decir, la España de Carlos III a los primeros Estados Unidos. Esto es una gran historia. Y no digamos ya si en lugar de un documental hacer una serie de ficción, ¿no? Bueno. Han hecho un video, ya no hablo más, han hecho un videojuego. Pero es súper importante, han hecho un videojuego que se llama Assassin's Creed, que es súper famoso entre la gente joven. Y básicamente el nuevo Assassin's Creed, para que lo sepáis, porque cuando hablamos acerca de las futuras generaciones, el nuevo videojuego Assassin's Creed básicamente es de una azteca, y es un juego que compran miles de millones de personas, es de los más vendidos del mundo. Y básicamente es de un indio azteca, pues que al final pues se dedican a matar españoles, a los conquistadores. Entonces, evidentemente es un videojuego, pero ya inconscientemente a los jóvenes de todo el mundo que están comprando Assassin's Creed les vuelve a estigmatizar al español. Entonces, mi punto es que evidentemente España no tiene filántropos, empresarios grandes que se quieran dedicar en el tema de los medios de comunicación a financiar estas películas. La última que sacaron fue Los últimos de Filipinas, que nos puede enorgullecer a todos. Aquí me gustó verla, pero evidentemente es el retrato cómico ese de los españoles luchando sin saber que ya ha terminado la guerra, y es un poco siempre la puntilla despectiva hacia España. Entonces, simplemente pues que me parece que hay un problema, la verdad, que no sé cómo vamos a solucionar nuestro país, España, la península ibérica, que puede ser la que exporte y luche por defender nuestra historia, si estamos en conflicto permanente interno porque no conocemos nuestra historia. Es que yo lo veo un problema muy grave. Pues si no la conocemos ahora, no te digo en el pasado. No, bueno, pero en el pasado había tanta tontería y la verdad, en el pasado pues en Cataluña un 10% de la población era independentista, ahora tenemos un 50%. Es que yo pienso en las futuras generaciones de España, al final, porque ¿qué va a pasar en 3 generaciones más cuando los jóvenes sigan consumiendo todo lo que consumen de no conocer la historia de España? Claro. Pero que es que nunca la han conocido, no te obceques. Nunca, jamás. No es de una cosa de ahora. Pues no sé, igual vimos en mundos paralelos, la verdad. No. Antes no la conocían tanto porque no tanta gente tenía acceso al internet, a la cultura, a la historia. Pero ahora sí la tienen. en los 1900. El pasado es que hace 30 años un libro de texto de historia era infinitamente, o sea, te decía más la realidad y se estudiaba más que ahora. Y el nivel para pasar recursos, etcétera, siempre ha ido a peor, desde que yo estudié por lo menos. Sí, y si hablo con mis padres o con mis tíos, incluso más difícil. ¿Tú crees? Ahora es como que se quiere igualar o sea, es que yo creo que quieren ignorar. ¿Tú crees que lo que aprendemos lo aprendemos en el colegio? No, de historia sí. Yo no lo creo, sinceramente. Si fuese así, yo sabría hacer ecuaciones de segundo grado, y no lo sé. Y sabría muchas cosas que me enseñaron, bueno, que intentaron enseñarme, que no aprendí porque no me daba la gana, o lo aprendí para probar el examen y adiós, ¿no? Es decir, al final uno aprende lo que quiere aprender, no lo que viene un profesor con un programa en la mano e intenta enseñarte. Ya está. Digamos que nos autoeducamos a base de interés, de ganas, de voluntad, y eso lo hacemos a lo largo de toda nuestra vida. Las posibilidades que tiene un chico joven hoy de aprender son mucho mayores de las que tuve yo, y no digamos ya de las que tuvo mi padre, y en fin, ya no hablo de las de mi abuelo, ¿no? Allá por los años 20 o 30 del siglo pasado. Que el plan de estudio sea más o menos duro es que es intrascendente, insisto. Depositamos una fe en el sistema educativo que no se corresponde luego con la realidad, porque todo... Un podcast con pero es que es tal cual, es que es tal cual. Es cuando dicen, no, es que Me convenciste, la verdad que me convenciste. Recordémoslo, todos hemos pasado por el sistema educativo. A mí qué más me da que fuesen más o menos exigentes. Todo lo que intentaron enseñarme se me ha olvidado menos lo que me interesaba, que lo terminé aprendiendo por mi cuenta. Claro, a veces me dicen, pero a ti no estudiaste citología, las partes de la célula. Sí, pero se me han olvidado. Claro, pero no me interesaban. Claro, claro. Pero yo quiero hacerle una pregunta al joven que está tan preocupado. Sí. Os podéis reír todos, pero no me preocupo. No. Es decir, peor sería que no estuviera aquí. Si me he informado de historia, que claro. Estoy aquí, podéis preguntar y preocuparme. Pero ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años No tienes? por hacer gracia. El joven tiene 32. Pues tan joven ya no eres. Me cuido. No es por hacer gracia, pero la preocupación suya es justa. Pero yo me pregunto si esa preocupación no lo llega a inspirar
para usted tratar de hacer algo. Pues sí, por supuesto, y eso hago. Mira, lo primero estoy aquí, lo segundo a través de mis redes sociales, que tengo bastantes seguidores, todos los días intento subir un hito de la historia de España. No sabes cuántos jóvenes españoles me lo agradecen. Claro, pues bueno, pues eso va creciendo y eso es una contribución que usted hace y eso es una manera de divulgar la verdad. O sea, si usted está inspirando a otros, eso es magnífico. O sea, no hay que tener una opinión pesimista de que hay que nos espera, que no, eso es una manera de ayudar a diseminar toda esta información que se desconoce y muchas veces los países, como pasa aquí, desconocen su propia historia y dependen de personas como usted y como otros que informen de una manera que no sea en la escuela con el libro presente, porque como bien dice Fernando, ese libro muchas veces no nos interesa. Así que yo creo que lo que usted está haciendo es una labor que debe darle orgullo de que la está haciendo, pero además optimismo, porque está contribuyendo a que esa historia se sepa a través de cuántos seguidores, los que sean, y de alguno de esos seguidores, alguno de esos va a continuar esa labor. No, sí, se lo agradezco y lo hago de verdad, pero mi pregunta, o sea, yo sé si es verdad, correcto, pero al final yo me pregunto, yo me pregunto, ¿no? En España, ¿por qué no se celebra o por la batalla de Lepanto, por ejemplo, que es cuando España y la Liga Norte con los italianos, Claro. la Santa Liga derrota al Imperio Otomano, que es una gesta histórica, ¿por qué eso no se celebra en España? Bueno, porque ¿sabe por qué? Sí, Porque a España le hace falta lo que siempre ha tenido Gran Bretaña, que es un plan de mercadeo espectacular. por supuesto. Sí, entonces, Eso es lo que digo. entonces esas son las cosas de Gran Bretaña que la mitad no son verdad, pero que todo el mundo dice, ¡ay, qué maravilla! Bueno, sí, pues ese es el plan de mercadeo que España tiene que La adoptar. pregunta es esa, que cómo y usted con la España la primera vez me la pasa, pero esa es mi preocupación. Claro. Y ya sé, es decir, es una pequeña tontería, pues no tiene nada que ver y ya el 12 de octubre, ¿correcto? Yo me tengo que estar el 12 de octubre viendo a políticos que son al final los que tristemente nos representan en el exterior, etcétera, como suben en redes sociales, pues el 12 de octubre a un niño indio ensangrentado, ¿correcto? Un propio español, que sea de izquierdas o de derechas, me da igual, pero un propio español fomentando un niño indígena ensangrentado el 12 de octubre, pues, ¿qué puedo esperar, ¿no? de los políticos españoles que luego son los que van a tomar las decisiones en mi país, los que tienen acceso al dinero público que pagamos con todos nuestros impuestos, para que encima denigren a nuestro pueblo y al final crea a españoles, a jóvenes acomplejados y huérfanos de historia. Pero los españoles estamos acomplejados mucho antes de ahora, ¿eh? Esto nos viene ya de lejos. No, acomplejados de nuestra propia historia traemos todos los hispanos, ¿eh? No es solo cosa de España, tenemos cierto complejo, porque el mundo moderno, digamos que nos costó integrarnos en él, esa es la realidad. Vemos que fue un parto el de la modernidad complejo en el mundo hispano, se industrializó tarde y luego tuvo un siglo XX complicado, ¿vale? No hay demasiados motivos de orgullo, o no sintieron demasiados motivos de orgullo. Incluso cuando podríamos tenerlos, la historia de la España inmediata, ¿no? Actual, del último medio siglo, que sí ha sido en buena medida modélica, hemos estado en paz, nos hemos desarrollado económicamente, nos hemos integrado en organizaciones internacionales, etc. Corrupción hay en todas partes. Veo que estás tú haciendo tu propia... corrupción. ¿Qué influencia ha tenido Italia en la historia de los Estados Unidos? No sé, usted sabe, yo fue de ahí 1000 pizzerías, sitio para comer pasta, es lo que decía ella. Es marketing. Sí, en gran medida, claro, sí. el mercadeo, Le comentaba... Aquí no se dejaba entrar jamón de Jaú hace unos años. Hace mucho. Le comentaba a Marta antes ahí en un despacho que una de las grandes tragedias hispanas fue que los mejores marketineros del mundo hispano, que siempre fueron los cubanos, no olvidéis que, como os decía antes, las flotas pasaban por La Habana, Sí. La Habana era una ciudad de comerciantes, pues cayeron en manos de los desgraciados estos de los Castro y compañía, ¿no? Y secuestraron el país hasta el momento presente. Sí. ¿Qué hubiera sido si los cubanos realmente hubieran permanecido libres hasta el día de hoy, ¿no? Ay, hubiéramos tenido un rey y una reina, porque los cubanos somos así. Sí. Los cubanos somos así, definitivamente. Sí. Señores, que
somos la minoría más importante de este país. Sí, claro. O sea, vamos a ver, Creemos eso, que sí. aquí hacemos bullying a los angloparlantes en esta ciudad. Somos la minoría más importante de Estados Unidos. Para el 2030 pues, sobrepasaremos a Sí. los anglos. Sí. Macho. Pero con todo y eso, We have to be proud. bueno, pero con todo y eso, no tenemos la fuerza que debemos, porque el idioma, de que habla Fernando con mucha razón, en Miami-Dade las escuelas son bilingües y se habla el español y el inglés. Se para ahí. En el condado de Broward hay una sola escuela donde se puede enseñar español. El condado de Palm Beach acaba de inaugurar, ahora, el año, bueno, que se va a inaugurar en septiembre, un high school que es primera vez que se nombra un colegio en la Florida con el nombre de un hispano, Joaquín García. Y eso ha costado... Pero ya o sea, tenemos el primero, pero es que bueno, pero es que eso todo tenía que haber pasado mucho antes. Y no hay escuelas que hablen pero español. es que hace 30 años, Claro. hace 35 años, Claro. hace 40 años, primera generación de cubanos nacidos aquí repudiaban la lengua. Ah, sí. Esos hijos de cubano inmigrante, ahora sus hijos les están obligando que hablen castellano. Pero porque solo- saben que es necesario. Pero solo en Miami-Dade. No, Miami, está pasando en Miami, En Miami. está pasando en Texas, está pasando en California, está pasando en Nuevo México. Pero mire, Texas es un caso aparte, y es un caso aparte porque los tejanos piensan distinto. Yo tengo un colega tejano que cuando yo voy de visita a Texas me dice, bienvenido al territorio ocupado de México. Ellos piensan que son mexicanos y por eso apoyan todas estas cosas. Y esa es la diferencia. Nosotros aquí en Miami decimos que lo bueno que tiene Miami es que está muy cerquita de Estados Unidos. Sí, Y es sí, la verdad. es cierto. O sea, y aquí hay cosas de Miami que un gringo hablando solo, y con todo respeto, un norteamericano, yo soy norteamericano también, solo hablando inglés, aquí no lo puede hacer. O sea, porque no te van a atender. Y te vas a Kissimmee o te vas a partes de Orlando y está llena de latinos. Oh, sí. Y señores, que asimilamos 11 millones de latinos anualmente en este país. 11 millones. Bueno, y que Miami, que es la ciudad de las que más de moda está en todo Estados Unidos, yo siempre digo que es un ejemplo de los hispanos con políticas capitalistas, ¿no? Sí. Y leyes firmes. O sea, a mí me parece que Miami, que está súper de moda y que se ha desarrollado Súper de moda. también es gran parte de los hispanos. Bueno, aquí os estáis viendo más que la historia el presente. Claro. A ver, la historia es demografía y recursos. Entonces, ¿cuántos somos y a qué recursos tenemos acceso? Las sociedades que se imponen son esas, son las que son muchos y además tienen acceso a muchos recursos. Los anglos se hicieron con Texas mediante demografía y recursos. No olvidéis que Texas, primero el virreinato de Nueva España y luego posteriormente la República de México lo ignoran. Dejan que se vayan estableciendo y colonos provenientes de aquí, de la costa este de Estados Unidos. Y cuando se quieren dar cuenta ya hay demasiados. Intentan echarlos y ya no pueden. Y al contrario, se les independizan, forman la República de Texas y después, posteriormente, se incorporan a Estados Unidos. Bien, ahora se está produciendo aquí, concretamente en Florida, también en buena parte de Texas, en California, el efecto inverso. De nuevo, la demografía está del lado de los hispanos, pero durante el siglo XIX no fue así. El factor demográfico favorecía a los anglos. Esa es la razón por la cual fueron expandiéndose con esa naturalidad. Ahora bien, ahora lo que no va a haber es una guerra, ni nada que se le parezca, al contrario, lo que he dicho antes. Tienen una oportunidad que creo que están aprovechando, sinceramente lo digo, están aprovechando de esa diversidad que les... Caray, es llegar al aeropuerto de Miami, uno se lo encuentra ya todos los dos idiomas y los anuncios y tal. En fin, en ese aspecto este país es modélico. Ya me gustaría a mí que en España se reconociesen en muchos lugares. En España ya sabéis que somos pendulares, ¿no? Un exceso u otro. En los años 60 en Cataluña pues no podías poner una señal en catalán porque nada más se podía hablar español, a pesar de que la gente... Eso es verdad, eso es verdad. No. No, eso es verdad. No había ninguna señal pública en catalán, no la había. Tal cual. Entonces estaba prohibido poner señales en catalán porque nada más se podía hablar español y tal. Y nos hemos ido al efecto contrario. Ahora mismo lo que no encuentras en Cataluña es una sola señal en español, a pesar de que la mitad de la población tiene como lengua madre el español, ¿no? Es decir, que en ciertas cosas tenemos problemas de gestión de la diversidad, en otras no, pero en esa en concreto
las tenemos. Aquí no las están teniendo, son realistas. Oye, que hay gente que habla español, pues se le hace el examen del carnet de conducir en español. Y si hubiese coreanos, pues en coreanos, pero tiene que ser un número lo suficientemente grande. Ese factor demográfico en Estados Unidos viene dado porque son continuas oleadas de hispanos las que entran. Si solo esto se hubiera limitado a los cubanos de la primera ola, el exilio histórico, al que pertenece Marta, que entraron 400.000 en muy pocos años, ya habrían sido asimilados. Hace mucho tiempo habrían sido asimilados. Pero no, al exilio histórico le vino el del Mariel y le han venido las sucesivas olas de países hispanos, de Nicaragua, de El Salvador, de Colombia, ahora de Venezuela, han sido los últimos en venir, etc. Entonces, como son olas sin parar, va recreciéndose conforme asimilan a una, ya te viene otra directa. Claro, al final pues tienen 50 millones. Y 50 millones son difíciles de asimilar por completo. Pero por completo, no asimilas 50 millones ni proponiéndotelo. Es decir, y no se lo proponen tampoco, ¿eh? Están dispuestos y además lo ves. No sé si lo sabías, en Estados Unidos, por ejemplo, en octubre, en febrero está el mes a favor de los afroamericanos, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan? Sí. El asesinato de Martin Luther King. En agosto, en octubre, creo que ese es el mes del legado de la herencia hispana, sí. En todo Estados Unidos, ¿no? Y eso es una cosa que, bueno, que yo creo que cuando me lo contaron yo me ofendí, porque yo, como español, me des un mes, ¿sabes? Pues como que no has leído un poco de historia, ¿no? Pero entre 0 y un mes que se hable de toda la herencia hispana, no solo española, sino hispana, para este país, ¿no? Que a lo mejor en Dakota y en muchos otros estados saben lo que es, pues creo que es interesante, ¿no? Y estamos criticando también bastante, o siempre los españoles nos quejamos de donde estamos, pero no sé si también, ¿no? Tuvimos un país en nuestro país que durante 700 años estuvo en nuestro país y no hacemos un mes sobre Marruecos, ¿no? O sobre Ya, pero ten en cuenta que Al-Ándalus sería Al-Ándalus, pero Al-Ándalus es un imperio desaparecido, es como el imperio bizantino, ¿no? Es decir, no tuvo continuidad histórica. Que bueno, en España el andaluz es arqueología. Sí. Nosotros no hablamos árabe como hablaban aquellos andalusíes, no somos musulmanes, sino cristianos, entonces está muy bien y evidentemente el andaluz llegó a ser una civilización fastuosa, especialmente en el sur, pero desapareció. Como cuando hoy caminas por ciertas ciudades de Turquía y ves aquella iglesia reconvertida en mezquita que habían construido los bizantinos en el siglo VII, bueno, pues dices bien, existieron, estuvieron aquí. Bueno, cuando entras en Santa Sofía en Estambul y ves los mosaicos, ¿no? Aquí hubo un gran imperio que desapareció, bueno, que se lo comió otro, pues es lo que pasó con el Al-Ándalus. Está bien y es un periodo de la historia de España que es fascinante, pero no tuvo continuidad. No. Piensa que esos andalusíes que salieron se establecieron en lo que hoy es Marruecos, lo que hoy es Argelia, el norte de África básicamente, y se subsumieron en las sociedades locales. Y los hispanos, el mes de la herencia hispana se celebra porque no nos hemos desaparecido, al contrario, estamos creciendo. Entonces es necesario dar crédito que nos hemos establecido de una manera positiva en general. Da lo mismo que sea en la Florida o en Nuevo México, donde sea. Y hay instituciones que desconocemos porque, por ejemplo, en Nevada, en la Universidad de Nevada, hay un centro de estudios vascos, que es algo fabuloso. O sea, que hay muchos lugares donde se está enseñando quiénes son los españoles, la historia de España, que no se sabe, sino hay que estar buscando y estar pensando a ver dónde puede estar esto, dónde puede estar lo otro. Y por eso se celebra, porque estamos aquí, no nos hemos desaparecido, como el andaluz. O sea, se celebra, aquí en la Florida se celebra de distinta manera. Fuera de la Florida, medio que se celebra y medio que no se celebra. Y hace 2 años hubo varios artículos en los periódicos indicando que no se debía celebrar la herencia hispana, sino la herencia indígena, porque era la herencia que los españoles habían venido y habían destruido. O sea, que siempre hay una controversia en cuanto a celebrar qué cosa se celebra. Pero por eso es que se celebra, porque somos millones y no nos hemos ido. El día que desaparezcamos, bueno, ya eso es otra, que lo dudo, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Pero por eso se celebra y se celebra en las escuelas se le entregan a los chicos tareas para la casa, para que investiguen, para que vayan al monumento de tal, todo esto, sí. Por eso se celebra. Una pregunta.
Sí, sí que quería volver con mi pregunta a ese periodo histórico clave, post-guerra de independencia americana, en el que, para preguntaros vuestra opinión sobre qué factores pensáis que influyeron para que España no disfrutara o no desarrollara o perdiera esta relación diplomática que sí que, por ejemplo, Francia tuvo privilegiada y que en nuestro caso culmina con la guerra de Cuba, o sea, completamente nefasta esa reputación que teníamos con Estados Unidos, que como que no nos recordó como un aliado, de hecho todo lo contrario. ¿Qué podría haber hecho Estados Unidos? No, pero recuerde que nunca nos declaramos aliados de Estados Unidos, de las colonias, nos declaramos en contra de Gran Bretaña. O sea, que eso es un poquito difícil de tostar ese pan, porque no fuimos siempre aliados profesionales, si se quiere, de las colonias. Fuimos en contra de Gran Bretaña. Entonces, eso es parte de lo que quizás hay dificultad en reconocer, aunque también no se reconoce la ayuda financiera que dio España. Y yo a Carlos III le haría una estatua en el medio de Washington, porque si no es por la plata que Carlos III autoriza, no pasa nada. Y si no es por la estrategia que España, no todos estos señores famosos que todos nos encanta y todo esto, si no es por la estrategia que viene de España, en ese momento que se gana la batalla de Pensacola, ese momento las fronteras de Norteamérica son españolas, del Océano Atlántico al Océano Pacífico, son transcontinentales. Pero vienen los acuerdos, ha habido muchos acuerdos a través de la historia, inclusive de la Guerra de Independencia, se firmaron muchos acuerdos, uno de España con las colonias, otro de las colonias con Francia, otro, o sea, y entonces todos esos son acuerdos diferentes que cambian la historia y cambian la geografía. Y ese es el problema, que no es una sola cosa ni es un solo acuerdo, sino son muchos que en definitiva se hace muy difícil de comprender el por qué y quién hace y quién coge y quién no coge. Ese es el problema también que existe. Y nunca se ha hablado en este país, por ejemplo, no se trata de la ayuda de las fuerzas navales españolas, con Bernardo Galvez y la cosa cuando ayudaron a pelear contra Gran Bretaña, en la pelea de Yorktown. Al parar que no llegara el suministro de barcos ingleses, los pueblos americanos pudieron ganar la batalla de Yorktown. Eso casi no se habla. Bueno, eso no se conoce, eso lo increíble es que hace como 3 o 4 años yo llamé al alcalde de Yorktown para preguntarle qué cosas iban a hacer ellos para la celebración del mes de la hispanidad y me dijo, bueno, pues no mucho porque aquí no hacemos mucho por eso. Y le dije, ¿y ustedes nadie sabe de la batalla que se ganó gracias a la contribución de España y a la flota española? Bueno, sí, sabemos un poquito, pero no sabemos mucho porque, o sea, los mismos de Yorktown no están interesados en promover eso, sino están interesados en promover que fueron independientes y tal. Y es que lo importante de eso no solamente es Gálvez, porque como yo le digo, Gálvez era empleado del rey de España, competente que no se puede ni negar, pero él era empleado del rey de España. Entonces, Gálvez, además, por orden del rey de España, estaba la flota española mandada por Gálvez, estaba a cargo de la flota francesa. Y todo ese grupo de gente súper competente es lo que hace que la batalla de Yorktown se pueda ganar por la parte de las colonias americanas. Bueno, pues la misma gente de Yorktown no les interesa esa historia, sino van a contar que se hicieron independientes de las colonias sin saber de dónde les vino la plata ni de dónde les vino la ayuda. Y todas esas son yo pienso que todos ustedes que están aquí, que están interesados en estos temas, deben salir de aquí como embajadores de España en la historia de España verdadera en lo que se refiere a este país, porque es así únicamente la divulgación como va a tener efecto, el efecto positivo que todos queremos. Es muy simple. Respecto a la guerra de la independencia de Estados Unidos, para entender los acontecimientos históricos, lo primero que tienes que hacer es el esfuerzo de situarte en la época y respetar la cronología. Sí. Es decir, olvidarte de todo lo que vino después. ¿Por qué? Porque quienes hicieron esos acontecimientos no lo sabían. Es decir, cuando Carlos III decide apoyar a los independentistas, a los revolucionarios estadounidenses, para él son unos aventureros, unos ingleses rebeldes.
Que bueno, yo he tenido mis más y mis menos con los ingleses porque nos derrotaron a nosotros y a los franceses en la guerra de los 7 años, que yo conseguí salir con vida de puro milagro, pero que me arrebataron Cuba, La Habana, estuvieron los ingleses ahí un año, la arrebataron Florida, por cierto. Habían tenido además antes la guerra del asiento, es decir, es que llevaban guerreando borbones y británicos todo el siglo. Esta era una guerra más. Es decir, bueno, pues han tenido los ingleses una rebelión, una revuelta en las colonias de Norteamérica, que eran realmente unos pocos granjeros. No pensemos que Estados Unidos no era lo de ahora, no existía el cuerpo de marines, caray. Y el mando estratégico. Bueno, pero que en el momento en el que se produce la rebelión no hay nada que digas son gente importante. Era, y perdonad por la expresión, las 13 colonias eran el culo del mundo. A nadie le importaban nada. ¿Qué era Filadelfia? Un pueblo de casas de madera. Y Boston 3/4 partes de lo mismo. Las ciudades importantes del continente americano, pues era Ciudad de México, era Lima, La Habana. Nadie se preocupaba por aquello. Pero llega a Madrid la noticia de que los ingleses han tenido una revuelta. Pues como cuando, si le hubieran dicho estar en Irlanda levantados, pues se hubieran echado una mano también. De la misma manera que los ingleses hacían lo propio. Claro. Tú tratas, ves que tu enemigo, con el que te llevas un siglo peleando, tiene problemas, pues bueno, vas a echar leña al fuego. Entonces apoyan a estos aventureros, pero sin plantearse muy bien que vayan a llegar muy lejos. De hecho, cuando han pasado pues nada menos que 25 años de la independencia, los británicos se plantan aquí, en Washington, e incendian las obras del Capitolio. Y en plenas guerras napoleónicas, vamos. 25 años después todavía no estaba muy clara la viabilidad de este país, ¿eh? 25 años después, una generación más tarde. Se había muerto hasta Washington. Y no tenía muy claro que esto fuese a ningún sitio práctico. De hecho, seguramente en esta misma época, durante las guerras napoleónicas, el virrey de Nueva España seguía mirando a los Estados Unidos como unos granjeros ingleses sin demasiado futuro en la historia. Un siglo después eran los dueños del mundo. Es decir, eso es lo que se pensó entonces. No se sabía que esto iba a llegar donde llegó, ni que iban a crecer de esa manera. Excepto un vasco. Gardoqui, sí. La tienes con los vascos, ¿eh? Gardoqui no quería firmar ciertos tratados y se fue a hablar con los ministros y a decir, hay que tener cuidado cómo firmamos y qué firmamos, porque aquí se ve una expansión futura que nos puede perjudicar. Y por eso no quería firmar el Tratado del Mississippi, por eso no quería firmar tantas cosas. Gardoqui tenía una visión increíble y un hombre sumamente respetado, porque en la primera inauguración de Washington hubo 2 invitados extranjeros, Lafayette y Gardoqui. Nada más, esos 2. O sea, que este fue un hombre que a lo mejor si le hubieran hecho caso, pues la historia hubiera cambiado. Pero él sabía que la expansión de estos colonos que no sabían lo que estaban haciendo, que eso iba a ser una expansión importante y que eso iba a crecer enormemente y va a llegar a ser una gran potencia. ¿Sí? No, los vascos hay que tenerlos mucho en cuenta. ¿Perdón? ¿Por qué la Universidad de Nevada tiene el departamento de estudios vascos? Bueno, porque... porque está cerca del área 51. No. Debe de ser, sí. Son extraterrestres. No, es que se está... Yo soy casado con una vaca. Sí, bueno, es que se establecen centros de estudios en distintas universidades y las que ofrezcan más posibilidades. Inclusive el chico, un muchacho joven que es director de ese centro vasco, es un vasco. Y va y viene a España y hace los programas y todo. Y es importante porque ahí se conoce y se puede hacer investigación de muchas cosas. Y me refiero a los vascos porque realmente son gente increíblemente competentes que han contribuido muchísimo a muchas cosas. El comercio sobre todo, son unos comerciantes más listos que todos los listos del mundo. Entonces, se ofrecen esas oportunidades en las universidades y ahí el que quiere las coge, que es lo que también yo quería ofrecer, que hay muchos programas gubernamentales de financiamiento, no 100%, pero que ofrecen financiamiento para programas que pueden ser programas para el beneficio de la historia de España, en algún momento para la Armada, para muchas cosas. Y esto yo lo conozco porque yo fui Deputy Chairman del National Endowment for the Arts y por mi escritorio pasaban muchas aplicaciones de cosas históricas que tenían mérito, pero claro, eso no se
no se va a dar todo el dinero para la actividad, sino se va a dar una parte del dinero para que otras personas contribuyan y hacer el paquete total. Pero eso sí existe aquí en Estados Unidos, la contribución gubernamental para este tipo de actividad. Sí. Déjame hacer una pregunta. Dice Google que hay 40 millones hablando Spanish. ¿Creo que es algo que va a seguir creciendo? ¿No es algo que No sé, yo el futuro no lo conozco. Conozco el pasado, conozco el pasado y no mucho. Hay 40 millones. Sí, claro, a ver, evidentemente seguirá creciendo, porque la natalidad en Hispanoamérica es muy alta todavía. Hay muchos países que tienen tasas de fecundidad altísimas, como los centroamericanos, y no parece que vayan a ser países que se desarrollen rápidamente, ¿no? Por lo menos a 30, 40 o 50 años vista, sí que seguirán mandando gente hacia acá, ¿no? Sí. Y eso significa que ese río humano, ese río demográfico, que no estaba hace 100 años no venían hispanos a Estados Unidos. Venían muy poquitos, porque no hacía falta, porque había lugares de Hispanoamérica que iban como un tiro, porque estaba Buenos Aires creciendo, porque estaba la propia Habana, no era necesario. Pero, digamos, la acequia se abrió en torno a los años 60 y no se ha detenido hasta el momento presente, y todo indica que va a seguir. Luego el componente hispano, que ya ha transformado en buena medida la cultura estadounidense, la seguirá transformando. ¿Qué será el día de mañana? Pues no tengo ni idea, pero vamos, seguramente algo mucho más diverso y mucho más mezclado. Tendemos a identificarnos con nuestros antepasados como si fueran iguales que nosotros. No. De hecho, no nos entenderíamos con el Cid campeador. Lo sentimos como el gran héroe nacional, pero si lo tuviéramos delante no hablamos el mismo idioma. Ellos lo hablaban castellano antiguo, pero se nos cuesta leerlo. El castellano del siglo XI. Sí, sí. Imaginaos si nos comparan a nosotros con los españoles de la conquista muchas veces. Y dale que te pego con la historia, que no estoy hablando de eso. Entonces, como los españoles o los castellanos han cambiado 1000 años, pues dentro de 1000 años Dios sabe lo que serán, ¿no? Algo quedará. Realmente vas tomando cosas de otras partes. Yo, de hecho, hablo un registro del castellano que a mi abuelo le sorprendería, y a mi bisabuelo ni digamos, ¿no? Las palabras que digo, pero caray, si nos sorprende el castellano que hablan nuestros hijos, las palabrejas que han incorporado, a mí el mío le llamaba la atención a mi padre, ¿no? Así que imaginemos de esta mezcla que se está produciendo, de este melting pot nuevo que se está produciendo, pues saldrá una cosa nueva. No existe nada parecido a la pureza. Nada. Una de las cosas buenas... Mira, me decían el otro día, en una entrevista en Madrid, para un periódico me preguntaba, bueno, pues el entrevistador y tal y cual, que quién había hecho más por el español. Le dije, ¿quién ha hecho más por el español? Ha hecho más por el español Daddy Yankee que la Real Academia. Hace más por el español cualquier reggaetonero, ¿vale? Puertorriqueño, que yo, que escribiendo libros. Esa es la verdad. Es decir, y el reggaetón ahí lo tenemos. Yo no soy aficionado a ese género musical, pero reconozco que está empujando nuestra lengua hacia explorando nuevas áreas. Sí. No pasa nada, no hay nada que se mantenga. Una de las claves de la cultura hispana que la hace tan fascinante es que es muy dinámica. Es que está en continuo cambio, es que somos muchos. No sé si conocéis el norte de Europa, la zona de los países bálticos. Sí. Si habéis estado alguna vez por ahí en Estonia o en Letonia, pues uno llega allí y se encuentra con comunidades nacionales minúsculas. Caray, hay 1 millón de estonios en todo el mundo. Es una comunidad pequeñita, 1.100.000, una cosa así, que ese idioma solo lo hablan esas personas que viven prácticamente todos allí, en un rinconcito del mar Báltico, entre el mar Báltico y el Golfo de Finlandia. Respecto a esto hay algo interesante que es en Islandia, por ejemplo, cuando dos personas se conocen y quieren tener una relación, hacen un estudio genético para saber si tienen un grado de si están unidos, claro, bien, eso no sucede entre los hispanos, pues somos muchísimos. Y entonces, por lo tanto, nuestra cultura cambia a mucha velocidad, cosa que los estonios, que es... Quisiera decir algo con respecto a lo que se decía de esto de la conquista y de tener siempre esta cosa de la conquista con España. Yo soy argentino. No hace falta que nos lo digas. No hace falta que lo digas. Y obviamente fuimos conquistados. No, tú no fuiste conquistado. Pero cuando yo fui a la escuela, lo primero que supe de España, cuando era un niño y empecé a ir a la escuela, es que España era la madre patria.
no era conquistador, era la madre patria, con todo lo que madre significa. Y el amor que hay en Argentina por España, creo que no hace falta ni explicarlo para los que estuvieron alguna vez en Argentina o en Buenos Aires, creo que hay una cosa con España muy cercana. Bueno, aquí es que aquí se está confundiendo digamos, las tonterías académicas que afectan a una minoría y a los periodistas que les aplauden, pues esto del mes de los indígenas, porque hay que quitar a los españoles, los vándalos esos que tiran las estatuas, con luego el sentimiento real. Yo nunca he recibido por parte de ningún hispanoamericano una mala cara al decir que era español. Todo lo contrario. Han sido pues curiosidad, ¿no? Pues les gusta nuestro acento, por lo menos oírnos hablar, especialmente las palabrotas que decimos, que son muchas y muy variadas, bueno, un poco como los argentinos, ¿no? Ya sabes que un argentino maldiciendo es la cosa más graciosa del mundo, ¿no? Bueno, pero básicamente lo que he recibido es eso, nunca he recibido, pues tú fuiste tal, a no ser que sea un desgraciado, ideologizado y obsesionado con la política, o un académico, que es lo peor que hay. Sí. La gente normal luego está otras cosas. Bueno, también hay que separar la parte hispanoamericana, que tiene mucho componente indígena. Por ejemplo, Argentina, los mapuches los mandaron a Chile y realmente no es una raza, es una raza, no literalmente así, vamos, yo he vivido 2 años en Chile y tú vas a Argentina, a La Pampa, y le daban al pampero, le daban un peso, un $1 de plata por cabeza de mapuche, realmente, es lo que se pagaba. Realmente la raza argentina es una raza, te vas a Perú, te vas a México, donde el mestizaje fue mucho mayor. Porque había más gente. Y ahí pues sí, hay gobiernos populistas que se aprovechan de eso para sacar y atacar la colonización. Mira, yo he vivido en Guatemala, que es un país que la mitad de la población aproximadamente es indígena. Hay zonas enteras del país en las que todos son indígenas, que uno llega ya eso al altiplano, ¿no? Y parece, te crees Alvarado, ¿no? Gente muy bajita y tal, y dices, bueno, algo así debió sentir Alvarado y sus hombres cuando llegaron aquí en el año 1524. Bien, jamás una mala cara de aquellos indígenas, ¿eh? Nunca, al contrario. No, pero que no tienes un López Obrador levantando a la masa, ¿sabes? Que al fin y al cabo también el dirigente político latinoamericano le viene muy bien tener un enemigo ficticio, ¿sabes? ¿Crees que esos mensajes tontos de López Obrador llegan al mexicano medio? Que sí, claro. ¿No? No. Desde la universidad. De Manuel López Obrador. Que no llegan. Si llegasen, según aterrizase el avión de Iberia en Ciudad de México, lo apedrearían. Y no es el caso. Según el mensaje nacionalista en cualquier sitio de España. Que llega un coche de la Guardia Civil, lo llega, claro que sí. Que no llega al pueblo. Llega el poder del líder político con el votante. Al final es una manipulación, pero hay tanto en España como puede ser en México o como puede ser en Perú. Como aquí. Y es así. La realidad es, voy a poner a un malo para llevarme los votos, como en este país también, ¿sabes? Sí. Es un tema de manipulación. Mira, eso lo extrapolas. Tú fíjate si los líderes hispanoamericanos, especialmente los malos líderes, llevan años maldiciendo de Estados Unidos. Y resulta que todos se quieren venir a vivir aquí. Claro. Luego resulta que el cubano medio, el cubano por supuesto, el dominicano medio, el mexicano medio, el guatemalteco medio, el colombiano medio, su sueño es venir a Miami. Y es ir... gusanos también nos escupían al himno de Cuba y ahora mantenemos todo Cuba. Pues sí, pues que No, eso es para que te hagas una idea. Y les han estado malmetiendo con Estados Unidos, pues no lo sé, un siglo. No me sirvió para nada. Con respecto a eso, yo tengo una pregunta que fue surgiendo a medida que los escuchaba y que escuchaba la intervención de todos, ¿no? Me da la impresión, quizás me equivoco, que la historia como disciplina es algo que de algún modo está en constante transformación y que tenemos de la historia la idea de que es como un monumento, algo así que está escrito porque hay hechos, hay fechas y por supuesto que hay hechos y que hay fechas. Pero todos estos acontecimientos sociales, ¿no van de algún modo reescribiendo la historia en cada época? Bueno, la historia se escribe cada día, claro. Con la historia son hechos que quedan mejor o peor documentados. Nada más. Y la labor del historiador es estudiar eso. Esto que decíamos, esta ciudad de Estados Unidos que no reconoce lo de España, quizás en 50 años va a ser una ciudad que al contrario reconoce todo esto. Es posible, sí. Los valores de cada época. En 1892 se celebró el cuarto centenario
del descubrimiento de América, perdón. Habían pasado aproximadamente unos 80 años de la independencia de las repúblicas. Bueno, Cuba todavía no estaba independizada, pero el resto, las del continente. Bien, la mayor parte de estatuas de Colón que se hicieron, entre ellas la de Buenos Aires, se hicieron entonces para el cuarto centenario. Y fue una gran ocasión festiva. Se hicieron actos a medida de la tecnología de la época entre España y los países americanos. Era como una gran celebración. Y a eso no es ajeno que las cosas iban bien. Argentina estaba en aquel momento en su momento álgido, Uruguay e incluso en México. No atravesaba una crisis. Era motivo de orgullo. Bien, hoy nos encontramos en todo lo contrario. Cuando las cosas no van bien es cuando empiezan a buscarse cabezas de turco. Sí. La cabeza de turco es soy pobre, la culpa es de ellos. Como aquel libro de Carlos Alberto Montaner, ¿no? El manual del perfecto idiota. Soy pobre, la culpa es de ellos. Sí. Bien, eso es fácil, recurrir a ello. Tú verás, por ejemplo, que en los países de la América hispana que les va más o menos bien, ¿no? Que llevan un mediano pasar, léase Uruguay, léase Costa Rica, no buscan culpables porque no les va mal. Al contrario, llegas a San José de Costa Rica, y he estado allí, y no ves, por supuesto, ninguno de los españoles, porque odio a los españoles, no lo encontré, odio genuino, más allá de 4 tonterías académicas y políticas. Pero ves que no están, al contrario, se sienten orgullosos, a pesar de que Costa Rica fue el rincón más remoto del virreinato de Nueva España, donde apenas llegaron unos pocos pastores y ganaderos. Pero se sienten bien con eso porque no les va mal. En Uruguay sabrás que lo tienen en muy alta estima. De nuevo, el país ha sido más o menos funcional durante buena parte de su historia, no tiene motivos. También, es pequeñito, sí. es cierto. En Argentina, la Argentina florida y fastuosa del siglo XX, no miraba la historia con desconfianza, la empezó a mirar cuando se empobreció. Es decir, ¿quién es el culpable de esto? Vamos a buscar culpables. El culpable siempre es más Estados Unidos, aunque todos los argentinos quieran venir. Pero luego se quieren venir aquí, ¿no? Sí, es cierto. Y es fácil buscar. ¿Quién le podía echar la culpa hace 60 años a España de algo? Si éramos mis abuelos eran más pobres que las ratas, que se venían aquí. En el día 1 de enero de 1959, había no sé, esto me lo dijo en cierta ocasión Montaner, había no sé cuántos españoles en la lista para emigrar a Cuba desde España, en la embajada de Cuba en Madrid. Sí. Había una lista larguísima. Cuando mi padre era niño en Madrid, todos querían emigrar a Venezuela, todos sus vecinos, en el centro de Madrid. Hoy han vuelto por ese mismo barrio, ves a los venezolanos que trabajan en Globo, con la mochila detrás y en Deliveroo. Y dices, bueno, las cosas van cambiando. Hoy a España le va bien, ya veremos cómo le va dentro de 50 años. Las cosas cambian, la idea de ver a España como poderosa es ahora. En 1950 nadie veía a España como poderosa. Pobrecitos, bastante tienen con lo suyo, que acaban de salir de una guerra. ¿De qué les podemos culpar? Al contrario. Así que esto sí, va cambiando en función de intereses políticos y de la última tontería académica. Pero el hecho cultural mismo, ese permanece. El hecho de que tú y yo nos podamos comunicar en el mismo idioma, a pesar de que hemos nacido a miles de kilómetros de distancia, y de que hayamos leído más o menos los mismos libros, la música, tengamos una cultura musical parecida, porque con la lengua viajan muchas cosas. Bien, eso es muy superior a cualquier soflama política, a cualquier programa patriótico, a todas estas tonterías que utilizan los políticos para pastorear al rebaño. Eso está muy por encima y eso permanece. El político se va y sus tonterías se van, pero lo otro queda, el hecho cultural queda en continua transformación. Mira, cuando yo era niño se puso de moda en Madrid decir pibe. Yo pensé que era una palabra madrileña, toda la vida. No, pibe, tal, pibe para arriba, lo habíamos pillado de Argentina. Hoy los chavales madrileños dicen pana. Sí, todo, no, es mi pana, dicen los críos de 20 años, es mi pana. Pana viene de Colombia. Nos estamos continuamente prestando palabras. De Venezuela. Pensaba que venía de Colombia, bueno, de Nueva Granada. No, pero esa es la realidad. Lo otro son cuestiones del momento, que son las que parece que preocupan a todo el mundo. El hecho es que está ahí. Y bueno, en mi libro termino con esa nota optimista. Mi libro es una historia, breve historia de los pueblos de habla hispana. Se lo explicaba antes a Marta, me pidió la directora de la Esfera de los Libros un siguiente libro, porque el anterior ya funciona muy bien, el de la Contrahistoria de España,
Y le dije, bueno, te voy a hacer una oferta que lo más probable es que me rechaces, ¿no? Porque te parecerá una locura. Tú cuando te pones a historiar algo, necesitas un sujeto. Pues el sujeto puede ser cualquier cosa. Puedes hacer una historia del violín, si quieres. Bueno, pues el sujeto es el violín, desde que se inventa, sus predecesores, etc. Puedes hacer la historia de un país o de un estado. Puedes hacer la historia de cualquier cosa, pero necesitas un sujeto, que es el sujeto a historiar. Bien, aquí me planteé hacer que el sujeto fuesen los pueblos de habla hispana. Tendrá un origen, ¿no? Pues desde que el primer romano puso nosotros a todo esto. Aquí pensamos que hemos estado hablando español, pero el español es un hijo bastardo del latín. Aquí no hacemos más que hablar latín. Si viniese Julio César y se pusiese en la puerta, no nos entendería, pero le resultaría familiar lo que estamos diciendo. Y si él nos hablase a nosotros, también. Digamos, bueno, pertenecemos más o menos a la misma familia porque hablamos, bueno, de hecho la palabra familia en latín y en español se dice igual, familia. Entonces pensé en hacerlo así, me sorprendió un poco, me dijo, bueno, hay un libro de Churchill que lo publicó la propia Esfera, el de la historia de los pueblos de habla inglesa, que escribió Churchill cuando ya se había retirado, es así de gordo, de breve no tiene nada, te lo aseguro, y es esencialmente una historia de Inglaterra, Inglaterra es el centro del mundo, ¿vale? Lo cual también tiene lógica teniendo en cuenta que este hombre llegó tan lejos. No, esto era una cosa, un planteamiento diferente. ¿En qué momento llega un romano, llega a Hispania, se queda? A lo largo de los 2 siguientes siglos, nuestros antepasados, nuestros ancestros remotos dejaron sus lenguas para empezar a hablar latín, del que provían el castellano, el catalán, el portugués, el gallego, todas las lenguas de la península, con la excepción del euskera, provienen directamente del latín, y a partir de ahí el recorrido histórico que tuvieron. Con la desintegración del Imperio Romano se siguió hablando latín, cómo se incorpora el cristianismo a esa mezcla a partir del siglo III o IV, el trauma que supone la invasión musulmana del siglo VIII, lo que fue de sacar a los musulmanes de la propia península durante varios siglos, y luego el hecho hispano por antonomasia, que es la expansión por el mundo. Si no, seríamos como los estonios, pero en grande. Ya está, con algo más de territorio. La clave de lo hispano, del hecho cultural hispano, es que es una cultura global, y hay muy pocas. Realmente pocas, menos de las que pensamos. Hablamos muchas veces de China como el gran gigante, pero la de China no deja de ser una cultura regional, la cultura Han. Realmente globales, es que son 2, la inglesa y la hispana, la británica y la hispana, la anglo y la hispana. Podríamos hablar de la francesa y la hispana, incluyendo, por supuesto, a lo que es el mundo lusoparlante, que no olvidemos que proviene de Hispania, es decir, de la península ibérica. La francesa, pero no están tan extendidos. El francés realmente solo lo encuentras hablando francés como lengua madre a los quebequeses, que no son muchos, y poquito más, y algo más por el mundo, pero realmente no han constituido un orbe como el que construyeron nuestros antepasados o los antepasados de los ingleses, ¿no? Y ya per se me parece interesante, pues de eso mismo va. No le animas a novela histórica, como Seguillo y compañía. Pues que la novela histórica son palabras mayores, yo no tengo talento para eso. Eso es una cosa seria, es como pedirle a un intérprete que componga una sinfonía, ¿no? Pues claro. Bueno, yo creo que vamos a dar un aplauso a... Bueno.